Sean todos muy bienvenidos a Más un Fry Podcast a la mente. Yo nuevamente, Luis por acá, junto a Christian Hamilton y Pavel Ferrada. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, estimado. Oye, un gusto poder verlo. Hace tiempo no nos podíamos juntar. Es verdad, tuvimos nuestro receso. Exacto, por algunos acontecimientos ajenos a nuestras manos. Se nos despidió por un tiempo y ahora se nos volvió a contratar. Oye, el tiempo pasó tan rápido, yo no me di ni cuenta. De repente ya había pasado un mes y no habíamos hablado. Así que, pero qué bien que podamos volver a reunirnos y hablar un poquito acerca de lo que nos gusta, ¿cierto? Sí. ¿Cómo han estado con todo el tema de lluvias, noticias que han pasado por ahí? La verdad es que hemos hablado con Pavel de que igual se han hecho muy necesarios los maestros expertos en techos en esta época, Claro. Sí. pero que nos ha tocado de alguna u otra forma que los maestros como que prometen algo y después no cumplen. Bueno, sí voy a llegar mañana a las 4. Para que tenga todo preparado. Ya, y a las 4, pasa a las 5, más o menos como a las 6 ya se empieza a oscurecer porque estamos en invierno acá. Claro que sí. Y no llega. No, es que tuvo un problema, se me olvidó y sale. Pero mañana sí que sí. ¿Qué pasa con el psicológico ahí, los maestros que no cumplen? No, ¿Es algo común de los maestros? Yo sí, lo he visto en varios tipos de maestros y generalmente lo que hago y la recomendación es esa, es guardar el número telefónico del maestro que sí cumple. Eso sí. Del que sí cumple y del que no está, que uno ve, que uno nota de que no se está aprovechando. ¿Sí? Y ese es el número telefónico que yo comparto, claro, y compartirlo con otras personas y decirles, sabes que este maestro es mucho más responsable que otros maestros, así que te recomiendo que lo llame. Bueno, ya vamos a empezar hablando de psicología, estamos dando datos. Maestro, sí. Pero también tengo acá también, pues después que encontramos uno que nos hacía todos los arreglos, ese es el que tengo ahí para cualquier cosa. Sí, sí. Maravilloso. El Califón principalmente. No, yo fui más allá, yo tengo un amigo que él se dedicó a ser maestro, más que eso, él se ha dedicado, tiene otro estudio y yo siempre recurro a él. Él es mi carta bajo la manga y ha sido la verdad, una gran ayuda siempre. Así que saludos, Ricardo, te quiero. Muchas gracias. Oye, pero ¿tuvieron problemas ustedes en sus casas con el tema de la lluvia? Igual hubo harta gente afectada, ¿cierto? Pero a lo que les quería preguntar es ese tema, que en realidad nosotros en la casa poco vemos tele. Pero sí cuando vamos a otras casas de familiares o estamos un ratito, se ve mucho las noticias y ahora, por ejemplo, el tema de la lluvia le han dado muchísimo. La gente estaba asustada, tenía miedo y qué va a pasar. Y, por ejemplo, nosotros acá en la ciudad no pasó a mayores, pues no hay... Claro, a los límites de la ciudad, cerca de los ríos, sí hubo gente dañada, casas, pero ¿qué pasa con eso cuando lo mismo, el tema de los portonazos, los asaltos, que la gente está un poco psicoseada con las noticias? Cuando tú cambias de canal y están dando todas las mismas noticias y casi todas son noticias malas y acá nos vienen a dar noticias buenas. Entonces, ¿cómo nos afecta eso? Bueno, una de las cosas que hay que entender es que al cerebro entra todo lo que le presentes que sea estímulo suficiente como para que el cerebro quiera aperturarse a reservar cierto conocimiento. ¿A qué me refiero? Que primero que todo, las noticias tienen un matiz que genera a nivel de tus amígdalas cerebrales, que es un componente, un elemento de nuestro cerebro. Tenemos dos amígdalas cerebrales, que no son las que tenemos, que la gente dice, la amígdala, no. Amigdalitis cerebral. Claro, no. Una cosa mira, para que la gente pueda entender, sobre el pabellón auricular, sobre las orejas y dentro de lo que es la órbita de los ojos hacia adentro, encontramos este sistema, que es el sistema límbico, y donde predomina estas amígdalas, que tiene, bueno, se llama amígdala porque parece una almendra, tiene esa forma como de almendra. Y resulta de que estas nos previenen de los peligros. La amígdala es lo que nos ha ayudado a sobrevivir durante todos estos años de evolución y que ha evitado que el tigre diente de sable famoso, que sí vivió, fue el único que vivió, no los dinosaurios, junto con el ser humano, y que efectivamente nos comiera, ¿sí? O sea, es la que nos previene de todos los peligros y es la que provoca finalmente, por ejemplo, el estrés. El estrés crónico, el estrés postraumático, todo eso tiene una injerencia en la amígdala. ¿Y cuál es su función? Prevenirnos de que algo malo nos pase, sea real o no sea real. Entonces, cuando las noticias nos muestran todas estas alertas de los portonazos, de todo lo que pasó, que aquí, por ejemplo, mucha gente sufrió en lo que tiene que ver con el río Ñuble. Mucha gente vivía ahí en el río Ñuble.
no dentro del río, sino que digamos a las orillas del río. Y como no había pasado esto en mucho tiempo, claro, la gente hizo sus casas y finalmente llegó esto, que según un experto señaló que cada 20, 25 años pasaba esto, que no tenía que ver con el cambio climático directamente, sino que tiene que ver esencialmente con que así es la naturaleza, y que por eso se recomienda no generar las casas. Entonces, ¿qué es lo que hace la amígdala? Cuando nos presentan estas noticias y en la forma en que las redactan, quieras o no quieras, presta atención, porque te obliga a tu cerebro a que, oye, deja de hacer lo que estás haciendo y presta atención a lo que está diciendo porque es un peligro. Y a la voz de peligro, el ser humano presta su atención y lo que pasa es que como entra toda esa información empezamos a cuestionar qué tan cerca está ese peligro. Lo mismo pasaba con los tigres dientes de sable. O sea, veo un tigre diente de sable, ¿qué tan cerca está para poder, por ejemplo, huir? O, por ejemplo, tirarme a subirme un árbol o agarrar alguna herramienta y atacar, que son las tres tipos de, digamos, de reacción frente a algún riesgo. Entonces, claro, la gente empieza a decir, ya, pues, ¿qué tan cerca está? Y ya no está tan cerca, porque el río Ñuble está más o menos a unos 10 kilómetros, unos 5 kilómetros. Perfecto. ¿Y qué tan bien está mi casa? No se supone que un amigo me dijo, oye, preventivamente ordena las hojas, saca la hoja de las canaletas y me estoy dando cuenta de que en realidad tengo la embarrada arriba, no limpié nada y que lo más probable es que se acumulen esa hoja en el desagüe y eso tape y finalmente el agua con todo lo que está lloviendo empieza a subir. ¿Sí? Y me empiezo a preocupar por todo eso. Entonces, ¿qué tanto influye? Yo te diría que, como lo conversamos en un programa, existen muy pocas probabilidades que puedas desentenderte de eso. Si lo estás viendo. Es algo orgánico. Es algo cerebral. Porque si no estuviera tú, incluso es más, si tu cerebro no estuviera atento al peligro, ahí podríamos hablar de una desconexión, de un problema realmente neurológico, de una desconexión de tu sistema de protección. Podría ser un problema entonces no estar atento a... O sea, si es que la noticia está prendida en todo caso. En no tenerle miedo al peligro, que es, digamos, la desconexión que mayoritariamente tienen muchos psicópatas. El psicópata no mide el peligro, sino que mide algunas consecuencias, eso sí, pero no necesariamente el miedo al peligro. El psicópata va a ir, porque no está conectada a esa área. Y por eso decimos nosotros que a lo mejor, si tu receptor de peligro está desconectado, es la persona que va a ir caminando por la calle y independiente que se le dé rojo, va a cruzar igual nomás, porque es él, porque va él, ni nada más. Entonces, es ahí cuando hay un problema neurológico real. Entonces, si te preocupas por esto, está dentro de lo normal. Pero la pregunta tuya también tiene que ver con qué tanto los medios no están condicionando en eso. Eso sí. Sí, pues ahí los medios juegan con el componente de la emoción. Y lo hablamos también en un capítulo, que para generar aprendizaje tiene que haber emoción, o para que quede bien impregnado en el cerebro. Y claro, pues con el miedo, que es una emoción de las fundamentales que nos mueven a tomar acciones, el medio de comunicación que está ahí, como decías tú, con noticias todos los días y los diferentes medios de noticias, generando este impacto, uno va a estar alerta, como decía Cristian, le va a prestar atención y lo vamos a contagiar, porque no solo cuando lo recibimos con los medios, es cuando lo conversamos también con la familia, con los amigos, con los colegas, es como el tema de conversación que se está dando y el miedo empieza a circular, como decías tú, esta especie de psicosis colectiva. Y claro, estamos ahí todos latentes, todos en este modo de alerta, con el sistema nervioso ahí con los pelos de punta, y eso nos hace tomar acciones justamente que vayan en relación a ese estado de ánimo que estamos teniendo en el momento. Al final los medios juegan un punto muy importante con generar, ahí uno se empieza a cuestionar, siempre hay teorías de que lo hacen adrede, digamos, esto de generar miedo. ¿Por qué será? ¿Por qué tanta noticia, como decías tú, de portonazo? Después vamos, si nos vamos a más teoría más intensa, el tema del control, digamos, etcétera, etcétera, pero que tampoco pierden tanto sentido. Y ahí, en todo ámbito, en todo caso, no solamente con las noticias, sino con las películas, con no sé, cualquier tema audiovisual, cuando hay música, por ejemplo, una escena triste de un perrito que se separa de su dueño y la música lo acompaña, ese es un componente fuerte que te invita a la tristeza, y está muy bien.
Entonces los medios, claro, utilizan y no dejan de lado ese componente emocional, que también a veces pasa a llevar, por ejemplo, no sé si recuerdan el tema de los periodistas que hacen preguntas imprudentes a veces, que pasó hace poco donde a una persona en Valparaíso, si no me equivoco, que se les quemó, hubo un incendio en el cerro y a puerta de la Navidad y le pregunta ahora cómo va a pasar la Navidad y lo hace llorar en plena entrevista. Juegan a veces con esa manera un poco desatinada, con la emoción, con entregar algo dramático. Y ahí es donde tienen que tener cuidado también los medios de comunicación. Pero uno tampoco también mantenerse ahí a medias, pues no tan pegado. Claro, lo que pasa es que yo creo que por mucho tiempo la televisión y los medios en sí eran la única fuente de información que uno tenía. O sea, no podía mucho elegir la tele y para la mayoría de la gente, y generalmente la gente de mayor edad, la tele está prendida en la casa todo el día también. Entonces, a muchas familias estoy seguro que es así, pues. Pero entonces viene un poco de lo más primitivo como nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Sí, desde ahí viene. Sí, estaba pensando mientras tú decías eso, que igual en el tiempo cuando no había tanta televisión, o por lo menos tantas personas no tenían acceso a la televisión, hubo un programa muy bueno en Estados Unidos que hizo como la llegada de los extraterrestres a la Tierra. Y con todo el sonido, con todo eso, fueron haciendo como que la gente empezó a creer efectivamente que los extraterrestres estaban llegando. Y la gente empezó no discriminó que era la única radio que estaba haciendo en ese entonces un radioteatro. ¿Verdad? Y que después fue una película incluso, donde o sea, en realidad hicieron como más de una película en relación al tema. Entonces, efectivamente, lo que tocan ellos es una parte, incluso lo hacen sin saber, es una parte primitiva que tiene todo cerebro humano, que tiene que ver con esta capacidad de adelantarse al miedo para poder sobrevivir. ¿Sí? Y poder determinar qué cosas pueden ser peligrosas para mi vida o la vida de mi cercano y de qué me tengo que yo encargar. ¿Sí? Ahora, hace un rato atrás dije que efectivamente solamente una desconexión podría evitar de que tú no tuvieras miedo, pero me equivoqué. Hace un tiempo atrás me tocó participar en un juicio, me parece que fue mucho en Talca, donde la contraparte me hizo una pregunta, porque se supone que la persona a la cual yo iba a presentar a nivel cerebral de su funcionamiento había cometido un homicidio de una persona. ¿Sí? Cuando yo hago este tipo de evaluaciones no pregunto qué mal hizo, para no, digamos, no condicionarme, claro, para no influenciarme. Porque independiente de todo, si es que mató a alguien, o si es que robó unas flores, o si es que no hizo nada porque la persona realmente es inocente, etcétera, etcétera, para mí, si es que lo evalúo y se me está pidiendo que evalúe si es que existe algún daño neurológico, yo lo evalúo igual. O sea, el daño está independiente que sea el Papa o que sea Hitler. El daño está igual, ¿sí? Y resulta de que se me pregunta cómo es el actuar frente a una persona cuando tú tienes un arma y vas y das un tiro. ¿Sí? Yeah. Entonces, yo le explico que cerebralmente funciona también la amígdala ahí, porque eso de matar también a alguien te genera mucho miedo. No es fácil llegar y matar a alguien. Y que solamente una persona, y aquí también viene, digamos, las profesiones, las distintas profesiones, podría actuar, si está entrenado o si es psicópata, de forma fría en una situación así. ¿Sí? Una persona que está entrenada, como un carabinero, como un PDI, como incluso un asesino profesional, puede llegar y matar a alguien bajo el entrenamiento porque está actuando según el entrenamiento. Así como, por ejemplo, a alguien del SAMU que está viendo un accidente con una persona con una herida expuesta, etcétera, etcétera, puede llegar y operar. Pero el normal de las personas no podemos. Claro, Se nos hace muy difícil precisamente porque la amígdala está funcionando. Y fíjate lo que acabo de decir. La gran mayoría de las personas no tiene entrenamiento en poder actuar en casos de emergencia. Claro. Y por eso es que llega tan fuerte. Llega fuerte porque efectivamente se está apelando a algo que en realidad no tenemos, el entrenamiento para enfrentar esas situaciones complejas. El tema de la gente que también estuvo mucho en la noticia, estuvieron hablando harto, los que bajaron el submarino a ver el Titanic. ¿Qué pasó con la amígdala de esa gente? ¿No sintieron el miedo antes? Mucho la confianza, porque visiblemente después viendo no era algo muy seguro. ¿Qué pasa con la gente para que dé ese paso más y quiera tomar ese riesgo de algo? Qué loco, ¿eh? El planteamiento. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con algo que va a sonar muy feo, pero que es verdad.
cuando la gente sufre de ignorancia, el vendedor es cuando más vende. ¿Sí? Oye, pero era gente muy... acaudalada. Sí. Claro. Tú no podís pagar un viaje así a menos que tengas mucho dinero, pero va más allá de eso. Este submarino no tenía toda la documentación al día para poder decir que soy un submarino realmente inocuo para poder hacer todo esto. Pero sin embargo las personas pagaron igual porque la venta fue esa. No te preocupes, si este viaje lo hemos hecho en el mismo submarino muchas veces, ¿por qué tendría que fallar ahora? ¿Sí? Que es la condición típica de él, que como no ha pasado antes significa que no va a pasar. Sí. Que es, por ejemplo, la típica, si llega una persona a donde el médico y le dice, no sé, por ejemplo, me salió algún tipo de problemas en las manos por el detergente, ¿sí? Bueno, no sé, yo cabro chico, 17 años, me empezó a salir algo raro en las manos por el detergente y la mamá que me obliga a lavar la loza, por participar en la casa, bueno, participo y digo, el mismo detergente que utilizamos todos los días y ahora te hizo mal, que es la típica. Pero resulta que eso es acumulativo. Efectivamente, una persona le puede dañar el detergente no mucho, pero por la acumulación de lavar constantemente con el mismo detergente sí puede estropear las manos, ¿sí? Pero la razón que se ocupó fue esa. Este submarino lo hemos ocupado muchas veces. ¿Por qué debería no funcionar ahora? No se preocupe si está todo bien. ¿Sí? Pero no estaba todo bien y lo que pasó con el pobre submarino y con la gente finalmente fue que implosionó. Entonces, ¿cuándo apago la amígdala? Cuando ignoro realmente las cosas y cuando me venden algo. Que es lo que ha pasado, por ejemplo, ahora hace poco con un anticonceptivo que se retira del mercado porque en realidad está generando más problemas que los beneficios. Y así con los fármacos, y así durante un tiempo con algunas leches, y así con algún tiempo con algunas carnes, algunos pollos y con un queso en el sur de Chile. Bueno, ahí también está mezclado lo que hemos hablado acá ya, el marketing, el neuromarketing, ¿cierto? Que también está siempre atento a nuestras debilidades. Exacto, entonces la pregunta es, ¿cómo apagamos la amígdala? ¿Cómo se ha apagado siempre? Dependiendo de los mensajes que nosotros podamos emitir a través de las ventas de lo que estamos vendiendo como producto. ¿Sí? No, si este producto es súper inocuo, o sea, agua. ¿Qué puede ser más inocuo? Ya, pero yo ignoro si es que es agua. No me metí a un laboratorio a analizar el agua para ver uno confía también. Exacto. Y eso es lo que busca, fíjate, y eso es lo que busca el cerebro en un momento de crisis. Él busca el confiar en alguien. Por eso es que también nosotros tenemos las complicaciones en la clínica. Porque gran parte de las personas que han sido vulneradas en sus derechos van y buscan confiar en alguien. Ese alguien no siempre es bueno y termina abusando más de ellos. Las clínicas. Exacto, porque acuérdate que en la clínica nos llegan los pacientes precisamente que han sido vulnerados. Digamos, como psicólogos clínicos, nos llegan los pacientes y escuchamos su historial de vida y le han pasado un montón de cosas y sabemos que naturalmente ese organismo, por lo que acabamos de hablar, va a buscar algún tipo de protección. Si alguien me abre algún tipo de protección, yo voy a acercarme a esa persona y le voy a creer de que efectivamente él está de buena fe, ayudándome, etcétera, etcétera. Y no voy a ver nunca el abuso hasta que alguien me lo demuestre. ¿Me entiende? Que alguien diga, oye, pero fíjate si se ha estado aprovechando de ti durante todo este tiempo. ¿Me entiende? Y eso también es lo que pasa. O sea, nos apagan la amígdala, tendemos a confiar, vamos y finalmente nos metemos a un submarino, el cual termina implosionando dentro de lo que es el mar, por la presión. ¿Y cómo creen que, bueno, ahí tenemos prácticamente dos lados, pero cómo creen ustedes que nos estamos portando como sociedad? Porque vemos que hay un lado que quiere vender o someterte, ¿cierto? Y el otro lado que es la masa, que es la mayoría de la gente, que es la que compra y asume toda ese monopolio de ciertas cosas. ¿Cómo nos portamos nosotros? Bueno, por eso estamos como estamos, por así decirlo. Si uno ve la sociedad en general, estamos normalizando muchas cosas que quizás no se debiesen normalizar. Este estilo de vida fluido, muy rápido, muy concentrado en las responsabilidades, exigencias laborales, domésticas, familiares, y uno no tiene tiempo para nada al final, hace que las personas vayan aumentando sus niveles de estrés, su sistema de alerta. ¿Y qué hace eso? Que tu sistema justamente de regulación orgánica también disminuye y se vea deteriorado. O sea, hay alto estrés crónico en las personas. Hay muchos problemas para dormir por lo mismo, muchos problemas digestivos por lo mismo. Todo va de la mano. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, que es el que se activa en este modo de alerta, dejan de funcionar adecuadamente los sistemas de sueño, el sistema de vigilia, el sistema digestivo, el sistema sexual, etc.
Entonces terminamos arrastrando una cadena de problemáticas que van pasando de largo, se van metiendo bajo la alfombra de cierta forma porque tenemos que levantarnos el otro día a rendir. Cuesta mucho encontrar ese equilibrio en la vida porque a veces no están las disposiciones, las condiciones o estas influencias que tú mencionas son más negativas, tienden más a llevarnos por un camino quizás más dañino. Al fin y al cabo la salud también de cierta forma se vuelve un negocio, una industria que tiene que prosperar. Entonces uno le sirve el medicamento para el sueño porque tengo problemas de sueño, no trato mi problema de raíz, pero al menos ahora puedo dormir un poco mejor. El problema sigue ahí, el estrés va a seguir gatillando, en algún momento va a ser más grave que otro, pero al menos la pastilla me ayuda a mitigar un poco, meter bajo la alfombra. Entonces lo combatimos así lamentablemente en la mayoría. Yo tampoco juzgo a la gente porque es difícil, a los psicólogos también probablemente a muchos nos pasa, tomar buenas decisiones en pro de nuestra salud mental. No quizás porque uno no quiera, sino porque necesita un poquito del entorno igual, algunos apoyos en el entorno que a veces no están. Ahora cada uno, claro, puede tener medidas de autocuidado que van a ayudar, pero como te digo, siempre hay una interacción con el entorno, dependemos de esas variables, además de la genética también y otras variables que determinan nuestra salud mental, pero es una gran lucha que cuesta y que se ve que la estamos perdiendo. Porque el dato que les comentaba fuera de micrófono, para el 2030 se supone que los problemas de salud mental van a ser la mayor problema discapacitante para el ser humano, más allá que otro tipo de enfermedad médica, los problemas de salud mental van a ser los primeros. Va en aumento la depresión, va en aumento la ansiedad, va en aumento el suicidio, lamentablemente también, y eso indica algo. Estamos mal, estamos pésimos. Nos volvemos más individualistas, ¿o no? También. No sé ustedes, pero yo creo que he dejado de convivir tanto en sociedad. No sé si también me ha pasado por constituir familia, tener hijos, y eso me hace mantener más así, pero también veo a mis cercanos cada vez un poco más encerrados en los suyos, cada uno. ¿Tú ya tienes 40? No. Peor que no. Sí, lo que pasa es que hay algunas crisis normativas que pasan a ciertas edades. Y que efectivamente hacen que las personas cuando tienen familia efectivamente se retraigan, pero no de forma, digamos, entre comillas, en mala, en el sentimiento así como, estoy perdiendo el poder, mi libertad y todo. Algunas personas sí, pero la gran mayoría de la gente hace el cambio de forma natural. Como que prefiere, en vez de, ¿sabes qué? Quedémonos en casa, compartamos, sí, cosas por el estilo. Pero también puede verse influenciado mucho por la pandemia. La pandemia hizo que nuestro cerebro se acostumbrara a modo en casa, y que aprendiéramos a hacer cosas en casa, ¿sí? Pero generalmente estas crisis son esperables a los 40 años. Ahora, la crisis esperable también de los 40... A mí, porque... Sí, por eso te pregunté, yo, pues, tengo 40. Parte de la crisis tiene que ver con preguntarse, o sea, ¿esto es lo que yo quería a los 20? Cuando yo me imaginaba a los 40, pensaba en esto, que iba a estar haciendo esto, y mucha gente entra en la crisis en mala, precisamente porque dice, no, pues yo no quería esto. Cuando yo estaba con 20 años, yo me imaginé haciendo esta otra cosa, compartiendo de esta otra forma, ¿me entiendes? Y llego a los 40 y me doy cuenta que no lo he logrado. No logré lo que tenía pensado. Y a los 30 lo volví a ver y me doy cuenta de que sí, pero todavía tengo tiempo. Y ahora llegué a los 40 y no lo logré. Y ahí es cuando entré en crisis. La expectativa. ¿Sí? Claro, pues empiezan a bajar la cantidad de... Yo me acuerdo cuando era joven. Yo cuando joven fui músico. Sí, me acuerdo, sí. Y como músico, yo viví una vida de músico. ¿Sí? Tocatas, conciertos. Claro, de hecho nosotros teníamos un pub en Quillón. ¿Ya? Le pusimos subterráneo pub. Y tocábamos en ese pub y tocábamos tocábamos en las piscinas, tocábamos en la laguna y tocábamos en un montón de festivales, pero así un montón. Maravilloso. Pero mayoritariamente en el pub porque era nuestro. Todas las noches tocábamos en el pub. Entonces nuestra vida empezaba aproximadamente como a las 8 y terminaba como a las 6 de la mañana y luego dormíamos y luego ensayábamos y volvíamos, así por mucho tiempo. Y resulta de que ahora, cuando me invitan a alguna parte como esa, no quiero quedarme en la ya casa. Lo viviste también, pues. Sí, yo creo que me saturé de eso. Y llegué a un punto en que ya no quería más de eso y se dio de forma natural. Ahora ocasionalmente, claro, lo echo de menos como para poder asistir una vez al mes, pero
si ya me cuesta y me estoy quedando dormido en la hora de las noticias, no creo que pueda durar tanto. ¿Qué me pasará a mí? Yo tengo 27 y ya me siento así ya. A veces nos están adelantando las crisis. Se están adelantando. Sí, la vida adulto pero un tema. ¿Cuáles son las...? Porque se habla mucho de las crisis de ciertas edades, normativas, ¿cierto? sí. ¿Cuáles son para que pongamos...? Lo que pasa es que dentro de las crisis normativas tenemos de dos tipos, una individual como persona y otra en familia. Ya. Siempre la crisis normativa, por ejemplo, para que la gente sepa, en familia, la marca, excepto la última crisis, la marca el hijo mayor. ¿Sí? Cuando el hijo mayor entra al sistema escolar, viene una crisis, cuando el hijo mayor entra a la adolescencia y así sucesivamente. ¿Por qué todas esas crisis normativas las hace el hijo mayor, excepto la última? Porque la última tiene que ver con el nido vacío. Ah, y eso debe ser muy difícil, ¿no? Cuando el último hijo se va. ¿Por qué? Porque ahí el matrimonio descubre que nos dedicamos a ser padres y se nos olvidó ser pareja. Claro. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo es ser pareja? ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto de ser pareja? Porque damos por supuesto muchas cosas. Ajá. ¿Me entiendes? Y están las crisis individuales que tienen que ver con los propios procesos que pasa cada persona y dentro de esas también están normadas, ¿sí? Uno puede buscar ahí el Papalia, el famoso Papalia de Psicología del Desarrollo, que la hemos tenido que leer todos los psicólogos en algún momento de nuestras vidas y que nos va presentando precisamente estas crisis. Una cerca de los 30, otra cerca de los 40. Exacto. Pero como dice, todo igual va transitando, así es variable, porque no es chiste que yo a los 27 años ya siento eso de llegar a la casa y querer acostarme pronto, dormir, eso de salir no se me da la verdad mucho antes. Entonces pasa algo y yo lo comparto con mis amigos adultos jóvenes, la mayoría, y es verdad, pues hay alta exigencia, a veces nos llaman generaciones mayores, generaciones de cristal, no estoy para nada de acuerdo con esos conceptos. Pero claro, al final la cultura también va variando y las crisis en algún momento también van a ir variando el tipo, en los rangos etarios quizás también, porque así también es el ser humano, vamos evolucionando, el entorno va cambiando, la influencia de los medios, de las tecnologías, de todo va cambiando, nuestras dinámicas, nuestras interacciones, nuestro tipo de interacciones, eso de estar más en la casa, más encerrado. En la pandemia, qué sé yo, van a existir infinidad de factores, entonces vamos a ir moldeando. Lo bueno es que somos seres que nos adaptamos a los cambios, somos seres de costumbre justamente, el cerebro tiene esa capacidad plástica y podemos encontrarle una solución. Y lo importante es ahí, y lo mejor es siempre acercarnos a lo sano, a lo saludable. Por eso estar abierto también a estos cambios, escuchar diferentes perspectivas y ojalá justamente de las personas quizás que saben, como decía Cristian, el tema de cómo la ignorancia a veces afecta también nuestras decisiones, etcétera. Entonces estar abierto y atento también a las personas y de dónde obtenemos el conocimiento. Eso nos va a ayudar quizás a manejar un poco nuestra salud mental. Eso... Se ve que cada vez más la gente está más cerrada en su idea, en lo que yo creo es lo correcto, y eso encuentro que antes no era tan así. O sea, yo creo que depende del lugar donde mires. Por ejemplo, a mí me toca participar más o menos seguido de un programa en la radio de Chillán que se llama Macarena, y es un programa donde se ve de todo, pero desde una perspectiva política. Y ahí yo me di cuenta hace rato que a quien le pasa más eso son a los políticos. A los políticos tú puedes demostrarle que en realidad todo lo que está pasando en su partido... Él va a decir que no. Y claro, y lo va a defender y lo va a seguir defendiendo. Claro. Eso en psicología se llama disonancia cognitiva. Ajá. Que es cuando te están mostrando la realidad, pero no es lo que tú crees, no es a lo que tú le apostaste firmemente. Y que efectivamente, por ejemplo, la disonancia cognitiva se da mucho en la religión. Cuando tú le tratas de explicar el por qué un pensamiento musulmán del suicidio, de estas 40 mujeres vírgenes que te esperan en el cielo si luchas y mueres por Alá. Claro, un católico no te lo va a entender, pero no te lo va a entender porque el cerebro de esa persona desde chico está escuchando exactamente la misma historia. Y la historia está en que los católicos somos los buenos, los musulmanes son los malos, etcétera, etcétera. Y efectivamente tú miras el mundo musulmán como si fuera malo. A menos que, y aquí hay una muy buena película que se llama American X, te expongas voluntaria o involuntariamente al conocimiento. ¿Sí? En América X había un protagonista que era nazi y que él odiaba a los negros, etcétera, etcétera. Y resulta de que por un crimen se lo mete a la cárcel
él se adhiere en la cárcel al grupo nazi, pero abusan de él. Y quien lo defiende era un negro. Y finalmente quien lo protegen son los negros. Y él obligadamente... 16 horas. Gracias. Cambia. Y él obligadamente, como a las 16 horas, cambia su perspectiva. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Muchas veces, cuando pasa esto con las personas que les cuesta cambiar, tiene que ver porque hay una creencia neurológica, una red neurológica muy afianzada de creencia en eso que te están diciendo. Eso es muy bueno. Al final la creencia va por sobre el dato, la evidencia, etcétera. Y eso puede ser un gran problema. A mí me pasa mucho cuando me toca tratar temas de infancia, de educación, de formación de los niños y niñas, del bienestar emocional en la infancia. Todavía existe un acervo cultural muy grande en el tema de la crianza más autoritaria, más del reto, del castigo, del pórtate bien, del quédate quieto, con padre, madre y con educadores, educadoras también. Y cada vez que entramos en debate, en conversaciones, esas prácticas de que yo trato de inculcar, que no son tampoco, como te digo, de mi opinión personal, sino a raíz de estudios de salud mental, de infancia, adolescencia, de neurociencia, etcétera, de acercarse a un niño con sutileza en los momentos de estrés, de bajar su nivel, de todas estas prácticas que ayudan a que vaya desarrollando mucho mejor su ámbito socioemocional. Son ignoradas, son minimizadas, son rebatidas, no por un argumento detrás, sino por la creencia personal. Yo no estoy de acuerdo y al final empezamos a seguir manteniendo prácticas que pueden ser nocivas para el desarrollo de la infancia. Y por eso es lo peligroso de esta poca discusión o poca apertura a la experiencia. ¿Qué otros factores afecta nuestro comportamiento? Incluso el ambiental, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores principales que nos afectan? ¿Socioemocional, ambiental? Mira, en psicología hablamos mucho del factor esencial que es biopsicosocial, que significa de que hay un 33% de tu biología. O sea, tú no puedes hacer más allá de lo que tu biología te permite. O sea, por más que quieras saltar de un edificio a otro como Superman, no vaya a poder. ¿Sí? Tu biología te limita en un 33%. Luego viene lo psicológico, que tiene que ver con tu propia capacidad de gestionar todas aquellas cosas que van pasando a tu alrededor, pero a nivel emocional, ¿sí? Y finalmente viene lo social, que es en qué sociedad está y qué aprende. Nuestra sociedad, nosotros aprendemos precisamente algunas cosas que es distinta a la sociedad, por ejemplo, pre-Segunda Guerra Mundial en Alemania, donde existía todo, claro, todo este enojo, rabia por la pérdida de la Primera Guerra Mundial, donde efectivamente la forma en donde se hizo esta firma en el tren, que tenía que ver con la rendición, después se la cobró Hitler, en todo caso, si uno ve, digamos, Hitler se la cobró, va y obliga en el mismo tren a precisamente firmar la rendición. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando hablamos de qué puede influir en los seres humanos, existe un componente biológico, que es lo que corresponde a lo que tu cuerpo puede o no puede hacer, un componente psicológico, que tiene que ver también con lo biológico de la perspectiva de lo que aprendiste y que quedó anclado en tu cerebro. ¿Sí? Si, por ejemplo, en tu familia te enseñan a tener una apertura, a ir más allá de simplemente creer por creer, y como te entrenaron en eso, para ti no va a ser difícil hacerlo. Pero si a ti te enseñaron a odiar a tal país, a tal raza, a tal religión, etcétera, etcétera, y te vienen enseñando de chiquitito, tú lo vas a hacer así, emocionalmente, digamos, psicológicamente. Y al mismo tiempo el componente social, que es lo que dice tu sociedad con respecto a eso. Por eso es que nuestra sociedad es bien especial, que nos unimos en estas tragedias cuando pasan, pero al mismo tiempo podemos estarnos sacando los ojos en otros momentos, en otros muchos momentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que influye? Desde mi perspectiva, en la gran mayoría de las personas, el componente biopsicosocial. Al final hay una causa, claro, multifactorial, son muchas cosas que van a incidir. Como dice Cristian, esos componentes genéticos, esos componentes de crianza, cuando uno se va formando obviamente en la infancia y adolescencia, esos primeros años de vida son muy importantes, quien te cría, quien te cuida, quien te educa en los colegios, y vamos escalando también como en la comunidad, el país donde vivimos, las leyes que nos rigen, todo eso nos va moldeando. Somos seres culturales, también biológico-culturales, decía Humberto Maturana, porque nos movemos también en base a cómo la cultura se va moviendo. Entonces hay una infinidad de factores, la experiencia que a cada uno le toca vivir también, con los círculos de personas que a cada uno le toca vivir. Biopsicosocial, justamente como dice Cristian, es como lo más acertado.
y por eso también quizás es tan complejo encontrar en la psicología un tratamiento único que nunca va a existir, porque todos somos seres muy diferentes, vivimos en entornos muy diferentes, podemos ser vecinos, podemos ser hermanos, gemelos, pero aún así podemos tener un desarrollo muy diferente a nivel psicológico. Entonces, por eso también la psicología tiene un enredo, por así decirlo, entre comillas, una amalgama de teorías, de prácticas para poder ejercer una atención clínica, y cada persona ahí se irá sintiendo más cómoda o le irá siendo más eficiente más alguna que otra. Pero también es muy importante, obviamente, la profesionalización, la especialización, obviamente, de los terapeutas también, porque a veces igual se distorsiona un poco. Y hoy por hoy, lamentablemente, también existe lo que se llama el coaching, el coach, que también apunta al desarrollo psicológico de cierta forma, y donde algunos quizás pueden ser muy acertados, pero aún así esa carencia de formación psicológica y especializaciones puede llevar a grande falencia y transgredir también al final a las personas con las que uno está tratando. Entonces hay que ahí también ser cautos con eso. Mira, quiero volver después en el tema ese del coach, pero antes quería preguntarle algo más, porque Cristian habló acerca de Hitler, ¿cierto? Una de las personas que yo creo que para toda la historia de la humanidad todos van a decir que es una de las personas más malas que hubo en el mundo. ¿Se estudia cómo fue Hitler? ¿Qué lo hizo ser así? ¿En psicología llegan a repasar eso? ¿Por qué una persona llegó a ser, o sea, tener actitudes tan malas, tan perversas? Mira, sí se estudia, pero no como la gente piensa. Sí, parte del estudio que hacen algunos es lo que se denomina actualmente como autopsia psicológica, que es una vez que está muerto la persona, estudiamos las características propias de personalidad que puede tener ese sujeto, ese individuo. También se puede estudiar históricamente, desde la perspectiva, por ejemplo, de cuánto influyó lo que pasó con Alemania para que la gente vaya entendiendo. Hay mucho de política dentro de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Muchísimo de política. Porque la Primera y Segunda Guerra Mundial no tiene que ver con acontecimientos reales de que tal persona fuera más mala que otra. Recordemos que en guerra todos hacen barbaridades en guerra. Sí. Recordemos de que, por ejemplo, uno de los países más admirados en la actualidad fue Canadá. Y Canadá es uno de los países que más ha experimentado libremente con su propio pueblo en situaciones de guerra o en situaciones así. Entonces, se estudia, pero desde la perspectiva esencialmente de que, como si fuera una autopsia psicológica, sin poder llegar realmente a poder determinar a ciencia cierta qué pudo haber pasado por la cabeza de él. Se presumen varias cosas, pero de ahí a saber ciertamente no llegamos. Se intenta, pero gracias a Dios, como es un intento en la gran mayoría científico, se llega siempre a lo mismo, que en realidad no sabemos. Pues yo creo que están todos de acuerdo de que es uno de los casos más malévolos, quizás, ¿no? O sea, que no sé si serán que estemos todos de acuerdo, porque acordémonos también las campañas de Napoleón, las campañas más antiguas de Atila, y campañas que eran, o sea, tenemos desde Herodes con la matanza de todos los niños recién nacidos en adelante. O sea, históricamente tenemos muchos hechos donde hemos encontrado personajes que han hecho, desde nuestra perspectiva actual, barbaridades. A mí me ha tocado también muchas veces hablar con algunos políticos y con personas en general de que no hay que mirar los ojos, o sea, con los ojos del presente el pasado. No hay que mirar el pasado con los ojos del presente. Porque claro, para los ojos del futuro, capaz que nosotros estemos haciendo barbaridades. O sea, capaz que en los ojos del futuro lo que nosotros hacemos en psicología sea una barbarie. Ay, seguro, hay muchas actitudes de las que estamos tomando hoy día que más adelante van a ser... Miradas así como cómo pudieron haber hecho eso. O sea, qué primitivos, qué animales, qué bestias. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto? No mirar con los ojos del presente el pasado, sino que tratar de descubrir a lo mejor cuáles fueron los errores que llevaron a... Porque, como también dice una parte de la consigna, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Exacto. Y para no volver a repetir la historia necesitamos tenerla presente. Igual hay que pensar que hay adherentes también a Hitler, o sea, hasta el día de hoy hay gente que sí lo admira, y a cualquier personaje nefasto, como dices tú, en general en la historia, sigue habiendo gente que sí lo admira, que sí le gustaría, digamos, que hubiese otro tipo de líder de esa índole. Y eso es interesante también en pensar por qué ocurre eso, por qué ocurren esas diferencias tan grandes en la forma de percibir.
la forma de querer llevar una sociedad. Cada uno va a tener sus razones. Obviamente algunas van a ser más cuestionadas moral o éticamente que otras, pero existe esa diferencia, existe en personas así. Entonces ahí es interesante indagar. Yo no tengo tampoco la respuesta, pero sí es interesante que se dé. Oye, volviendo entonces ahora a los coach. El otro día escuché, bueno, la Nati me dijo acerca de un término que no había escuchado, positivismo tóxico. Y venía relacionado a eso, a algunos coach de, no sé si de psicología, porque muchos no tienen un estudio quizá, porque no se ve también, pero que te dicen, no, todo depende de ti, tú puedes, tú lo vas a hacer, tú lo vas a cambiar. Claro. Entonces, claro, te dan alguna herramienta, pero si uno va a ver más al fondo, y con lo que hemos hablado acá también, eso no es tan así, no, ¿cierto? No, y al final es crear una autoexigencia que puede perjudicar aún más la salud mental, porque uno va a crear expectativas que no va a ser capaz de lograr, que va a tratar de forzar algo que todavía no está, y eso también va mellando la autoconfianza, la autoestima. A eso apunta ese positivismo tóxico, como dices tú, el todo lo puedo, si yo quiero, no es tan así, porque como te decía, dependemos también de la interacción del entorno. Una persona que fue criada, no lo sé, diciéndole a un niño o a una niña, oye, eres tonto, no vas a lograr nada, eres estúpido, y dejándolo, digamos, solo la mayor parte del tiempo, después esa persona decirle, oye, si tú puedes lograr todo, no, porque esa persona nació creyendo que no puede y no va a poder, entonces le va a costar, obviamente va a tener 1.000.000 de barreras para hacerlo, quizás lo va a poder lograr, sí, pero no es tan sencillo como después de un coach y desarrollar alguna que otra habilidad, lograrlo, no, es un proceso personal muy grande el que debe pasar, la psicoterapia ayuda justamente en esas instancias, pero claro, termina siendo tóxico porque se crea una exigencia más a esa persona, se crea justamente una distorsión cognitiva, y eso puede también generar peores problemas de salud mental. Entonces, sí, hay un gran problema desde mi punto de vista. Sí, no, también del mío, pero el del mío desde la perspectiva que muchos psicólogos que trabajamos con la psicología basada en la evidencia, el coach es un intrusismo profesional. Intrusismo. Claro. Se llama intrusismo profesional cuando, por ejemplo, tú tienes una mamá que cree que sabe más que el médico y que le modifica los esquemas de tratamiento farmacológico a su hijo porque cree que efectivamente un fármaco no le está haciendo bien o no le va a hacer bien. ¿Sí? Esta mamá actúa como coach. ¿Sí? Vale decir que yo pienso que en realidad puede funcionar esto u otro, pero no considero que, por ejemplo, el médico que le dio esos fármacos al hijo hizo todo un estudio, primero, bastante grande del balance químico que corresponde a cuántos gramos con respecto a un químico con respecto al otro para que haya un equilibrio. Y que si yo saco uno de los fármacos o lo reemplazo por el otro, estoy rompiendo el equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que hace el coach. El coach tiene solamente una fórmula que es ser como tu entrenador personal que va a sacar lo mejor de ti. Pero no tiene idea de todo por ejemplo, lo que hemos estudiado nosotros. Por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un rato atrás. Nosotros tenemos que pasar por muchos estudios dentro de eso, lo que tiene que ver con el desarrollo para saber qué es lo normal a qué edad y qué no es normal a qué edad, ¿sí? Por ejemplo, ¿es normal de que mis hijos me dejen de considerar como su único centro como padre a los 10 años y pongan más interés a los amigos que a mí? Sí, señora, es normal. Y eso corresponde a los 10 años, que es parte de la adolescencia. Y es más, si su hijo no lo hiciera, significa que su hijo está pasando por un trastorno de la adolescencia. Oh. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber usted que eso va a venir? ¿Un coach lo sabe? No. Y entonces, ¿qué va a decir? No, señora, usted tiene que sacar a su hijo y ponerle más ganas, tratar de sacarlo, tratar de llevarlo para allá, llevarlo para acá, etcétera, etcétera. No siendo capaz de saber realmente todo lo que está pasando. Entonces, para nosotros es un intrusismo que es peligroso. Y de ahí tú puedes encontrar muchos coach que hacen desde la PNL, coach que hacen desde el positivismo, etcétera, etcétera. Y lo que dice Pavel es verdad. Finalmente le terminas instaurando a la persona una exigencia extra. Y es de que tiene que cumplir. Porque es lo que hacen la gran mayoría de los entrenadores. O sea, si estáis levantando 20 kilos, tenemos que tratar de que levantes 22. Pero si el entrenador no está debidamente capacitado, puede hacer que ese tendón o esa musculatura se termine rompiendo, generando un daño, siendo iatrogénico. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema que existe desde la perspectiva de muchos, digamos, de nosotros los psicólogos.
se dirige mucho a la responsabilidad individual, cuando, como ya lo hemos hablado, la salud mental depende de muchos más factores más de lo que pasa por uno, sino de lo que a uno le inculcaron en el entorno donde uno se mueve. Y lo mismo pasa en los coaches que tienen que ver con la crianza, también se da mucho. La super mamá, tú puedes serlo, tú puedes hacer todo, puedes trabajar, criar y ser feliz al mismo tiempo. ¿Cómo le va a pedir eso a una mamá, a un papá, con todo el estilo de vida que tiene que llevar? Sí. Entonces es dañino, es muy dañino y ahí es donde ellos nos consideran las otras variables que justamente al menos, si viéndolo, analizando desde la psicología, uno justamente tiene estudios para considerar que un ser humano, la salud mental de un ser humano depende de muchos factores, no solo del factor individual. Entonces eso, y no solo, el problema tampoco quizás son los coaches, si escalamos hay formación justamente, hay entidades, instituciones educativas que se dedican justamente a formar a la gente y decir, validarlo, se valida al final esto, como que es algo útil y no es tan así, entonces es un problema ya mayor también, ¿por qué se permite? Bueno, también, como dice Pavel, nosotros podemos deducir que esto se debe esencialmente a la venta. A la venta. Por eso encontramos que universidades grandes como en Chile la Católica tiene un programa para psicólogos de coach. Entonces dice, pero espérate, la persona ya estudió psicología, ¿qué más necesita? O sea, claro, generar otro mercado. Un mercado de ventas. Sí. Y así también hay muchas. Yo me acuerdo, durante un tiempo en Chile existía una mafia de la psicología. Yo nunca pertenecía al colegio de psicólogos. O sea, disculpen. Sí, pertenecí hasta que descubrí que era una mafia. Y que efectivamente tenías que, para ser psicólogo clínico, tenías que hacer algunos cursos que estaban pagados. Y pagados me refiero a que esos mismos personajes que daban los cursos habían pagado para pertenecer al colegio de psicólogos clínicos. Y resulta de que todo eso quedó en nada cuando la Asociación de Psicólogos Clínicos se pelea con el Colegio de Psicólogos de Chile. ¿Sí? Y entonces, como se pelearon, ya le quitaron eso y ahora en adelante todos los psicólogos somos clínicos. No necesitamos hacer el curso de psicología clínica, entre comillas, no lo necesitamos. Y luego te voy a explicar por qué, entre comillas, porque en realidad se presupone por ley de que todos los que egresamos de una escuela de psicología somos psicólogos clínicos. Y por eso es que todos ahora podemos, por FONASA, que es el sistema de salud, digamos, público de Chile, podemos intervenir como psicólogos clínicos. Antes estábamos supeditados por este problema de mercado. Entonces, lo mismo pasa con los coaches. Cuando hay una querer ganar dinero, inventamos la carrera, inventamos el diplomado, inventamos el curso, y mientras más nombre rimbombante, más vende. Y el último que está, el más rimbombante, es neurocoach estratégico. Sí, neurocoach. Porque neuro vende. Sí. Entonces, como vende, entonces me inventé el neurocoach estratégico y uno lo puede encontrar. Busquen en internet y van a encontrar un montonazo de cursos. ¿Sí? Y mientras más neuro tenga, más se vende. ¿Sí? Entendiendo de que en realidad de neuro tiene muchas dificultades. Pero ¿cuál es el punto dentro de eso? Es que efectivamente, como te decía, para muchos psicólogos el coach es un intrusismo profesional donde personas se dedican a hacer consejería, incluso terapia, sin tener las competencias ni el conocimiento suficiente. Mucha gente llega a un coach por el tema de la motivación, ¿cierto? Porque eso yo creo que es un gran tema que tenemos todos nosotros, que a veces no nos sentimos motivados para prácticamente todo lo que uno tiene que hacer, tanto ejercicio como, estudiar más, leer más, no procrastinar tanto. Entonces, vamos a entrar en dos temas. ¿Cómo quizás podríamos motivarnos de una mejor forma sin quizás tener que pescar un coach? Y ese lado también, que es el lado de procrastinar, que yo creo que más se habla últimamente y es algo común, que uno se pilla haciendo cosas que no tienen relevancia y tu tiempo está perdido y se fumó y perdiste nomás. Pasó el tiempo, no hiciste nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir eso, motivarnos y dejar de procrastinar? Bueno, primero, el primer paso yo creo es primero analizarse uno mismo, la situación actual de uno, en el sentido de por qué necesito estar motivado.
En primer lugar, tengo los argumentos para estar motivado porque la gente tenemos ya ese pensamiento de que tenemos que ser exitosos o tener una meta o lograr algo. Como que estamos con ese chip. Entonces, pero cuando una persona crece con ese chip, pero al mismo tiempo creció en un entorno y no desarrolló o tuvo muchos problemas justamente en el ámbito biopsicosocial, ahí es donde empieza a calar más profundo el problema de salud mental, porque hay una sociedad exigente, una sociedad que te lleva a lograr algo en esta vida, tienes que ser alguien, tienes que rendir, tienes que trabajar, etcétera, que te bombardea por todos lados y está lo que te tocó vivir. Entonces ese choque es complejo, entonces es muy difícil pedirle motivación a alguien, como te decía, que le tocó circunstancias muy complejas y que su salud mental probablemente ya está muy deteriorada. Entonces el primer paso para mí es hacer ese análisis, esa introspección de mi sentir, de cómo estoy yo ahora, de qué me pesa, qué son las dificultades, los entornos que me están afectando. El primer paso siempre es identificar las problemáticas, el malestar. Uno tiene que ir donde se siente bien. Y a veces hay gente que no se siente bien con nadie, ni con nada, ni en ningún lugar. Entonces ahí, como te digo, estamos hablando de un problema de salud mental que cada vez se va deteriorando más. Y lo primero es abrazar a esa persona, que se abrace a sí mismo, que sea compasivo consigo mismo, que no le pongamos metas, exigencias, quizás aspiraciones por ahora. Primero dediquémonos a sentir, a vivir este sufrimiento y a medida que uno vaya destacando quizás las cosas que sí puede afirmarse, que sí le están sirviendo, que sí le ayudan a salir adelante, desde ahí vamos a empezar a construir quizá un ámbito que lo ayude a motivarse. Pero jugar que esa persona esté procrastinando o no esté motivada en la vida, la verdad, como terapeuta uno debiese obviamente no caer en esa postura, y que es lo que hacen justamente los coaches de cierta forma, de exigir, sin ver el más allá. Entonces ese es el primer paso, digamos, más importante para mí. Y después ahí se irá construyendo. También funciona mucho. A ver, Pavel tiene mucha razón. Voy a verlo desde la perspectiva neurológica. Tu cerebro funciona con elementos que te pueden estimular a querer seguir, donde actúa el núcleo accumbens esencialmente, o donde evitas seguir, donde actúa el castigo del estrés, vale decir, del cortisol. ¿Cuál es el punto? Cuando tú pones una meta, por ejemplo, de procrastinación típica, o sea, ahora yo estoy metido como en 3 cursos de peritaje, con una mente abierta para tratar de aprender lo más posible, y de repente digo, ya, tengo que mamarme 6 horas de este curso, que tengo que leer, ver videos, etcétera, etcétera, y entender muchas cosas. Pero, para poder estar en consonancia, me voy a preparar un cafecito para poder empezar a hacer todo lo otro. Ya, me preparo un café. Mientras me estoy preparando un café, digo, pero estará con el café y si me preparo un sanguchito. ¿Sí? Y en eso voy perdiendo tiempo, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con la procrastinación, que es patear para el futuro lo que tengo que hacer ahora. ¿Sí? Para que la gente pueda luchar frente a la procrastinación, hay que ponerse 2 objetivos. Primero, que hay que mirar todo como un robo. ¿Qué vamos a robar? Vamos a robarle 5 minutos a la procrastinación. Tan simple como eso. 5 minutos, un robo, primero. Y lo segundo, tiene que haber una meta cumplible. ¿Por qué la meta cumplible? Porque si yo cumplo esa meta, precisamente mi sistema cumple, empieza a sentir gratificado, va a querer seguir cumpliendo metas. Si yo me pongo una meta no cumplible, o sea, terminar los estudios hoy día, sí o sí, claro, efectivamente el estrés, finalmente, la liberación de cortisol a nivel prefrontal va a hacer de que en realidad no me pueda concentrar. Y acordemos que en la parte prefrontal es donde está la atención, donde está la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas en general. Entonces, ¿cuál es el punto? Primero yo me impongo, ya, efectivamente voy a hacer cafecito, pero primero voy a estudiar 5 minutos. Robarle 5 minutos a la procrastinación. Y una vez, pero sin reloj, sin utilizar ningún sistema, sino que le voy a voluntariamente a robar 5 minutos. Ahora, si miro antes de los 5 minutos el teléfono, el reloj, etcétera, etcétera, entonces me debo 5 minutos más. Y luego voy por el café. ¿Ya? Pero si logro robarle esos 5 minutos, tengo derecho a ir al café. Fíjate que el tengo derecho a ir por el café lo que está haciendo es premiarme por los 5 minutos que le robé la procrastinación. ¿Cómo funciona la procrastinación? Exactamente de la misma forma, a la inversa. La procrastinación roba tiempo del que tendrías que estar haciendo cosas para hacer otra cosa. Claro.
Entonces vamos a utilizar la misma estrategia. Entonces lo que hacemos es robarle tiempo a la procrastinación. O sea, sí, me voy a hacer el café, pero me lo hago después que estudie 5 minutos. Y empiezo a estudiar 5 minutos. Lo que va a pasar es que a los 5 minutos, efectivamente, por las capacidades atencionales, el cerebro va a empezar a prestar atención y se va a ir parte del trabajo que tiene que hacer. Y luego van a pasar más de 5 minutos y ahí cuando me voy a tomar el café, me siento bien, porque me merezco ese café, que es muy distinto al café de la procrastinación, que es que tenía que estudiar y no lo hice y me tomé el café y, pucha, ¿por qué me tomé el café? Pues si soy tonto, si en realidad, ¿me entiendes? Y ahí yo estoy liberando cortisol. Entonces, desde la perspectiva neuro, las personas tienen que tratar de liberar precisamente, estimular el núcleo accumbens a través de la dopamina, la endorfina, una sensación de bienestar, y tratar de liberar la menor cantidad de, precisamente, estresores. Y estoy pensando ahora que así funcionan los cambios generales del ser humano. Cuando nosotros queremos ayudar a nuestros hijos a mejorar, no debemos hacerlo, lo estoy pensando justo ahora, no debemos hacerlo a través del miedo, a través del cortisol. Debemos ponerle metas pequeñas que nuestro hijo pueda ir cumpliendo para que él se sienta bien y quiera seguir cumpliendo más metas. Me acabo de dar cuenta de ese detalle. Entonces, háganlo en su casa. Si quieren evitar la procrastinación, róbenle 5 minutos. Sí. Y bueno, eso de ponerse metas, pequeñas metas todos los días, eso a mí me ha servido mucho. Eso es muy bueno. Yo estoy trabajando así, trato de hacerlo... y de hecho me he hecho una agendita con algún horario, algunas metas y todo cosa cortita. Pero lo que pasa es que si yo no pongo que tengo que lavar la ropa, yo paso lavo la ropa y no la pongo a lavar. Entonces, pero tengo algunas metas y claro, después entre medio tengo, por ejemplo, ya una media hora que es de teléfono. Entonces puedo tomar teléfono, reviso mis redes, tengo el tiempo de jugar con las niñas. Todo así como paso a paso, porque si no me pasa el día, no hice nada, no jugué con las niñas y mi tiempo fue perdido, pero necesito tener esa organización como de meta. Yo creo que eso buenísimo. Todo lo que sirva para centrar la atención va a ayudar y para facilitar también el llevar la acción que quieres, por preparar el ambiente con pequeñas cosas justamente, son pasos muy simples. Por ejemplo, en mi caso, una acción que traté de implementar fue trotar a las 6 de la mañana. Eso lo llevaba pensando desde marzo, pero ahora recién en junio lo logré. ¿Y qué hice? Primero empecé a dejar la ropa lista, porque antes yo no la dejaba, entonces me tenía que levantar a las 6 de la mañana, buscar la ropa, calentarla y recién ahí salir. Ya, ¿qué hice? Dejé la ropa lista. Pero llegó el otro día, no salí. El otro día tampoco, y el tercer día ya, ahí sí salí, pero siempre la ropa ahí, lista, preparada. Tenía también el secador de pelo, con ese calentaba la ropa, para no prender la estufa, porque tengo estufa parafina, entonces no me demora mucho en prenderla, ¿no? Ahí secador de pelo nomás, ropa calentita, ya, pum, salimos. Y bueno, mi meta tampoco era trotar todos los días a las 6 de la mañana, ¿no? Una vez a la semana me bastaba. Y hasta ahora se ha cumplido, pero claro, hay que preparar el ambiente, hay que preparar la mente también, uno tiene que pensarlo. Yo leí un estudio, no sé, corrígeme Cristian quizás, que uno al pensar o imaginarse hacer una acción, o quizás lo escuché de ti, no sé, quizás al imaginarse hacer una acción, algunas zonas del cerebro que se activan, que son las mismas que se activan cuando haces la acción efectivamente. Entonces, claro, si uno está en mente, yo me decía todo el día, ya, mañana troto a las 6, oye amor, acuérdame, mañana troto a las 6, entonces estoy ahí todo el día y me facilitó llevar a cabo la acción. Entonces, preparar el ambiente, pequeñas acciones y hablarse uno mismo, te puede ir facilitando también concretarlo. Sí, no, muy bien. Pero esa técnica... No, alejarlo, ¿no? Alejarlo. Sí, ahí. Esa técnica no solamente se utiliza, como la estaba bien utilizando Pavel, sino que la utilizamos mucho para lo que es quitar las fobias. Cuando una persona tiene una fobia, lo que hacemos a través de la imaginación, porque es correctísimo lo que dice Pavel, se encienden exactamente las mismas áreas que se encienden en todo lo que es nuestro cerebro. Inclusive se ha visto que algunas áreas independientes que no con la misma fuerza se encienden también las áreas motrices, como si efectivamente lo estuvieras haciendo. Entonces, por ejemplo, si una persona dice, le tengo miedo a los globos rojos, entonces, claro, es parte del proceso de quitar la fobia, imaginarse acercándose de a poco a un globo rojo, pero que al mismo tiempo la persona tiene un poder especial que hace de que pueda controlar la rotura, porque, a ver, no es que le tengamos miedo a los globos rojos en sí mismos, le tenemos miedo al globo rojo porque en algún momento pasamos una experiencia donde un globo rojo explotó muy cerca a nosotros. Oye, pero ¿por qué ese ejemplo del globo? Porque yo me acuerdo cuando las niñas eran chiquititas, la Nati me decía, no dejes tomar el globo porque va a explotar y se va a traumar. Sí.
Pero es tan así, yo encontraba muy absurdo su... Es que imagínate lo que hemos conversado desde un principio. Tu amígdala cerebral, a nivel de cuando un niño es niño, no tiene la capacidad de autorregulación que tiene a través del prefrontal porque esta recién termina de madurar a los 28 años. ¿Me entiendes? Entonces, como no tiene esa capacidad de autorregular, efectivamente tú a un niño lo puedes traumatizar con la rotura de un globo a tu lado. Efectivamente, uno tiene la capacidad de autorregulación. Entonces, ¿es tan así? Sí, es tan así. ¿Quitar esa fobia es muy difícil? No. En realidad la fobia es como para un médico la amigdalitis o la apendicitis. Es como la cirugía de base, así como con esta partiste. ¿Sí? Pero tiene que ver con esto, con las aproximaciones sucesivas. Si a la persona le cuesta más todavía los globos rojos, empieza de lo más básico. Hacer una terapia de relajación y empieza a escribir la palabra globo rojo. Después hacemos a través de la imaginación o podemos ir antes, buscar un globo rojo en internet. Y acercarlo de a poco, finalmente a través de la imaginación, y finalmente traemos un globo rojo hasta que la persona es capaz de ella misma romper un globo rojo. Cuando uno imagina también a veces, no sé, que pierde un familiar, uno llora, a veces se le escapan lágrimas, uno se pone en la situación, uno va preparándose, digamos, o sea, se activan justamente en la misma zona como si hubiese estado pasando, o sea, me pongo triste. Entonces eso te prepara de cierta forma para cuando toque vivir esa situación no sea como un golpe emocional que tú no hayas vivido nunca, o sea, te da cierto control de la situación después cuando te toque vivir esa experiencia, porque ya lo sentiste, ya lo viviste o ya la estás practicando. Entonces cuando toque la experiencia misma, tú vas a tener ciertos recursos más para justamente volver al equilibrio y no te domine quizás ese impacto emocional. Entonces por eso ayuda bastante esa imaginación, eso traérselo a la mente. A ver, para que la gente pueda entender, como no hay una regulación a nivel de control inhibitorio, que es la función que controla todas nuestras emociones y todo eso, el impacto es tal como si de repente vas cruzando la calle y escuchas que un auto se frena y te toca la bocina y casi te atropellaron. Y te quedas con ese miedo durante harto rato. O como si alguien, para que la gente pueda entender, vas con tu familia y de repente alguien te agarra y amenaza con un cuchillo a tu hija. Ese es el miedo, porque no hay una autorregulación, para que la gente pueda comparativamente. O sea, la cantidad de cortisol que se libera a nivel de... A ver, para que la gente entienda, cuando esto pasa, se activan las amígdalas cerebrales que inmediatamente mandan la orden a las glándulas suprarrenales, las que están arriba del riñoncito, a que liberen cortisol en el torrente sanguíneo. Y luego el cortisol lo que hace es focalizar todo este miedo en un solo punto, que es el punto al cual le estoy teniendo miedo. Acuérdense, cuando existían antiguamente los tigres dientes de sable, ¿en qué tenía que fijarse las personas? ¿En el fruto? ¿En el pescadito? No, en el tigre dientes de sable. Y lo mismo pasa acá. Si te salen a saltar, efectivamente no prestas atención a que va un auto, no, prestas atención al cuchillo de la persona y dónde está el cuchillo, si está en la garganta de mi hija, de mi pareja, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, es un sistema evolutivo que funciona, pero en el caso de los niños no está el control. Todavía no está maduro el control. Y como todavía no está maduro el control, cuando tú haces eso, es la misma impresión de que cuando casi te atropellan o cuando te están asaltando, para que la gente pueda entender. Está fuerte. ¿Y hasta los 28 es cuando...? Bueno, ahí es cuando se termina de madurar esto. Lo que lo libera, como te lo decía Pavel, es la exposición. Y que es el tema original que hablamos al principio. Cuando tú eres un profesional, bombero, que trabajas como enfermero en el SAMU, o eres un carabinero, policía, etcétera, etcétera, te puedes ver afecto a este tipo de situaciones y tu capacidad de gestión de control efectivamente anula que esa liberación de cortisol sea full, sino que él mismo le dice, ya, pero para esto estamos entrenados, así que regúlate. Controla. Y se controla, y entonces la amígdala se apaga, y entonces puedo funcionar. Con la mente más clara, porque el otro está bloqueado. Porque la amígdala te rapta la visión. La amígdala lo que hace es que focalízate en el problema, disculpen. Focalízate en el problema. Porque te puede ese tridente de sable saltar encima y te va a comer. Esa persona te puede asaltar, puede matar a tu familia. Ese auto te pudo haber matado. Focalízate. Y entonces querámonos y estamos así como atentos, quedamos atentos como a lo menos media hora. Y ese niño que se le reventó el globo rojo va a estar liberando cortisol por lo menos media hora. Claro. Diciéndole peligro, 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 peligro. Qué fuerte. Ahí donde la adultez tenemos que justamente atender la emoción en la infancia que muchas veces terminamos reprimiendo. Cuando un niño tiene algún tipo de malestar y solemos
exigir que corte lo más rápido posible, o sea, corta, no te sientas así, no llores, no te enojes, que es algo muy típico. Y claro, ahí lo único que estamos haciendo es distorsionando su forma de poder regularse, de desarrollar la corteza prefrontal, justamente que habla Cristian, para que pueda regular su emoción de la mejor manera posible. Hay que permitir expresar, porque recién está justamente vivenciando, está sintiendo algo raro que nunca ha sentido en su vida y no sabe qué hacer ni cómo manejarlo. Pero a veces a los adultos nos cuesta entender eso y simplemente queremos la tranquilidad del adulto, del mundo adulto. Apúrate que tenemos que hacer esto, o etcétera. Entonces, es muy importante también, aprovechando, darle esa atención a la infancia en la emoción. Y algo que pasa también que se hace en la terapia infantil, que es cuando los niños sufren justamente alguna situación de impacto emocional, alguna experiencia traumática. En la terapia infantil lo que se trata de hacer es darle que ellos puedan experimentar a través del juego, a través de las figuritas, de diferentes elementos, que ellos puedan manifestar esa situación, pero con un grado de control. O sea, ellos puedan analizar esas situaciones, pero ahora ellos dominan. Entonces, eso les da cierta seguridad también para poder ir trabajando en esa experiencia de alto impacto emocional y poder guiarlo también en lo que ese niño o esa niña pueda necesitar para su bienestar. Entonces, por eso es importante como tener el control de situaciones primero a través de un espacio seguro, como imaginándola, como preparándonos mentalmente para al cabo llevar a cabo ya sea la acción que queramos lograr o si no, estar preparado, digamos, a nivel emocional con esa situación y poder regularla de mejor manera. Bueno, entrando ahí un poco a un tema parecido, el tema de relaciones familiares, convivencia, relación con pareja, relación con los hijos, ¿cierto? También yo creo que cada vez estamos con esas habilidades perdiendo quizá un poco esa habilidad de relación. Antes quizás la gente igual convivía de mejor forma o no sé si hay una impresión. Pero hay menos habilidades parentales, ¿no? ¿O creen que es una impresión? Bueno, tú creo que atendiste muchos casos familiares igual, ¿cierto? ¿Qué es lo que más, por qué es lo que más busca apoyo psicológico en las familias? Mira, como familias son pocas las familias que realmente buscan apoyo psicológico, a menos que esté sucediendo algo. En terapia sistémica hay una regla que dice que efectivamente tiene que presentarse alguien que haga síntomas, ¿sí? Dentro de esos síntomas, por ejemplo, cuando los padres están pasando por problemas de pareja y esos problemas de pareja están afectando a los hijos, entonces los hijos empiezan a presentar ciertos síntomas. Los primeros síntomas tienen que ver con que, por ejemplo, se empiezan a llevar mal en clases. Los niños empiezan a bajar las notas, etcétera, etcétera. El segundo síntoma de gravedad es que se empiezan a enfermar. El tercer síntoma de gravedad es cuando en una familia hay hijas, una de las hijas queda embarazada. Entonces, ¿cuál es el punto? Que efectivamente al principio, cuando empiezan a fallar en las notas, los padres no van, porque es un gasto. Es un gasto. Porque lamentablemente nuestro sistema de salud público no está preparado para recibir a toda esa familia y poder darle una atención buena. O sea, muchos psicólogos independientes que lo intentan no pueden atender a una persona más de una vez al mes. Y no es mucho lo que se puede hacer bajo ese precepto. Entonces, efectivamente, cuando ya llegamos al punto donde efectivamente o mi hijo dejó embarazada a alguna niña o mi hija quedó embarazada, entonces ahí es cuando definitivamente se termina cumpliendo lo que la terapia sistémica señala. Y la terapia sistémica señala de que cuando los hijos ven que entre los padres hay problemas, ellos intentan distraer la atención hacia ellos. Cuando intentan al principio me empiezo a portar mal en clase. Después sigo, si no me pescan, me sigo portando mal y me va mal en clases. Si no me pescan, me termino enfermando. No es que inventen una enfermedad, se enferman de verdad. Y si no me pescan y ellos siguen batallando, efectivamente termina o embarazando a alguien o alguien de la familia termina quedando embarazada. Y entonces no pueden no mirar. De ahí los padres llegan, por último, por rabia, a retar al chico por cómo la dejaste embarazada o a la chica, cómo quedaste embarazada, eres la peor que existe. ¿Sí? Pero nunca miraron de que en realidad los niños son solamente los síntomas, los pacientes índice de lo que venía pasando para atrás.
¿sí? ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Bueno, es complejo, porque ya es un tema de, digamos, de a lo mejor otro programa más extenso. Pero efectivamente lo que dice la terapia sistémica es que efectivamente los niños terminan siendo síntomas o índices con respecto al problema que está pasando esencialmente la pareja. ¿Por qué? Porque los niños no quieren que los padres peleen, porque la pelea dentro de los padres significa la rotura del sistema familiar. Y la rotura del sistema familiar me genera mucho miedo. Porque ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a querer? ¿Sí? Entonces, para evitar eso, empiezo a hacer yo la atención para que se dejen de focalizar en la pelea de ellos y se empiecen a focalizar en mí. Hay que pensar que un niño llega al mundo con una necesidad de cuidado, de ser cuidado. Yo llego al mundo, veo a estos adultos que me están abrazando, que me miran, ya, este es mi lugar seguro. Ahí empiezan a desarrollar un sentido de seguridad emocional, de apego, que es un mecanismo neurobiológico, es algo natural, inherente, el sistema de apego. O sea, yo dependo de ti, de cómo tú me tratas. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible para llamar tu atención para que me cuides, porque yo solo no puedo. Entonces, cuando veo que no me estás cuidando bien o están habiendo algunos problemas, como decía Cristian, ocurren cosas que llaman la atención. Me pongo más desordenado, grito más fuerte, o también todo lo contrario, sino que empiezo a aislarme, simplemente a sentir soledad, porque ya no estás llegando, ya no me estás cuidando. Entonces, muy importante estar atento siempre a esas señales de ser cuidado, porque también muchas veces constantemente escucho el tema de que los niños manipulan, pero es una necesidad biológica que está apareciendo de necesito que me cuides, que me atiendas. Algo está pasando que yo siento que hay un riesgo, que hay un peligro. O sea, le gritaste, peleaste, no me tomaste en cuenta que yo no necesité, etc. Entonces, ahí se va justamente también alimentando los problemas de salud mental, cuando este cuidado no es el óptimo, no es el apropiado o desatiende las necesidades emocionales. Porque se cree igual mucho que todavía que es alimentar, darle abrigo, darle un techo, que todos obviamente eso es mínimo, pero la necesidad emocional es lo que hay que también inculcar mucho en la crianza. Y tampoco responsabilizo al padre o a la madre, porque como ya lo hemos hablado, hay un contexto mayor aún en qué entorno se desenvuelve este padre y esta madre que tiene que criar. En un entorno donde está muy poco tiempo con su hijo, no porque no quiera, sino porque tiene que trabajar, sino porque tiene otras responsabilidades también, tiene que tener vida de pareja, vida de amistades, qué sé yo. Entonces también va escalando el problema y por eso hay diferentes también movimientos que buscan mayor tiempo papás, mamás, hijos, que buscan algo tan necesario, biológico, necesidad biológica, pero que en nuestro sistema no está. Porque primero hay que producir, hay que sacar harto rendimiento de la productividad el mayor tiempo posible, y por la misma razón los niños están el mismo tiempo en el colegio. En el colegio son largas jornadas de clases, como ya lo hemos hablado en otras instancias, son a veces el doble quizás de lo que ellos necesitan o están dispuestos a aprender, porque el periodo óptimo hasta donde yo sé digamos, de estar dispuesto para el aprendizaje es una media jornada, digamos, con harta actividad intensa, etcétera, y el resto de media jornada el cerebro necesita relajarse, ya distensión, ya no tanto esfuerzo mental. Entonces aquí en Chile se educa el doble, las jornadas son muy extensas, pero claro, tiene que estar en el colegio al mismo tiempo que el papá o la mamá están en el trabajo. Y ahí vamos acumulando y acumulando nuevamente estos problemas de salud mental y afección en las relaciones familiares. La salud mental de las familias, yo creo que en general es un poco delicada. Nosotros hemos hablado acá en otros programas. El otro día estábamos con una comediante y más de una vez ha salido el tema igual, que estamos entre varios y hablamos, oye, pero yo no tuve papá presente, y todo lo otro, no, yo tampoco. Entonces, la mayoría de las familias en un momento llega a romperse. No hay un núcleo familiar como conciso, no hay una formación de familia. ¿Qué pasa también ahí? Porque es muy común. Yo crecí con mi papá separado, y siempre que hablo con personas, amigos, casi todos tienen papás separados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es cada vez más normal. Es falta de voluntad, es lo normal después de la convivencia que haya ese desgaste, porque yo siento que, claro, en los relacionamientos largos el desgaste es natural, pues, nunca va a ser igual al principio. En un momento uno tiene que ceder, ¿cierto? Un tira y floja, pero ¿por qué llega a
a esos límites extremos. Sí, la mayoría de la gente tiene un papá ausente, pues. Es muy común. Bueno, yo creo, bueno, obviamente multifactorial, la respuesta clásica que vamos a llegar siempre, son muchos los elementos que van a influir. En primer lugar, la cultura que ya hoy por hoy no está tan en boga, pero anteriormente el tema de comprometerse con una persona, con una pareja, pronto, no había que esperar mucho, a los 20 años ya estaban casadas las personas. Había que tener hijos porque esa es la misión, tener hijos, sobre todo para las mujeres, se le inculcaba mucho criar y labores de cuidado. Y eso también, la cultura patriarcal también hace que el hombre se desentiendan de las labores de crianza. Las escasas habilidades que desarrollamos socioemocionales desde la infancia generan que yo no me sepa relacionar con mi pareja, no sepa entender, no sepa respetar tus emociones, tú tampoco las mías, nos desregulemos, nos pasemos a llevar con esta forma desregulada de reaccionar, nos hagamos daño, le hacemos daño a los hijos, a las hijas de pasada. Entonces suma y sigue una infinidad de factores que hacen justamente que las relaciones se deterioren y se vayan distanciando, que puede ser lo más sano, considerando todo eso. Ajá, al final claro. se aguantan las personas en su mayoría, todo como opinión personal, al final las familias quizás en muchos puntos se terminaron aguantando más que construyendo esta forma de entendernos, porque tiene que ir construyéndose, no nosotros eres tú como eres y yo que soy como soy, y así vamos a hacer toda nuestra vida. Van a ocurrir diferentes circunstancias que van a hacer que vayamos moldeando nuestra forma de ser, de sentir, de expresarnos, y la idea es que cada vez sea más saludable posible. Pero simplemente se aguanta una forma de ser, así eres tú, así soy yo, la mente cerrada que hablamos en un principio, nadie quiere cambiar, entonces no aguantamos los problemas o tenemos constantemente problemas y así terminamos, o en algún momento explota todo y cada uno por su lado. Entonces, esas son razones para mí, de mi punto de vista, que van sumando y que pueden hacer que ocurran estos desgastes en la familia, en las relaciones de pareja en este caso. Muchos factores. Sí. Además, me acuerdo hace mucho tiempo atrás que tuvimos una clase también en un magíster en psicología sistémica estratégica que hice hace años atrás. Y hablamos de este tema y una de las conclusiones que llegamos a través de los profesores es que efectivamente, bueno, una de las primeras de los puntos que puso un profesor que era genial para dar sus opiniones, decía sí, pero antiguamente no se veía tanto tiempo. Entonces no había tanto que aguantar tampoco. ¿Se acuérdense que hasta hace poco nosotros tenemos como regla las personas que pueden vivir sobre los 70 años? Ajá. ¿Sí? Pero antiguamente no era así. La situación no era así. La situación era una situación campesina. La gran mayoría de las personas vivían en el campo. Sí. Y para poder trabajar en el campo siempre había que determinar tener muchos hijos que me pudiesen apoyar en el trabajo en el campo. Claro. Y a lo menos una hija que se quedara cuidándonos a nosotros cuando estemos viejos. Ajá. ¿Sí? Oye, en la vida de mi abuelo eso es que eso es factor cultural. Claro, es que es en todas partes. Entonces, claro, pues, pasaba eso donde se tenían familias con hartos hijos, donde la única forma de salir de la pobreza era o una hija se iba a monja, o un hijo se iba a cura, o un hijo se iba, o varios, se iba a trabajar en el ejército, en la marina, para carabineros, etcétera, etcétera. Era ser uniformado. La única forma de salir de la pobreza. Entonces, cuando tienes eso, tienes a muchas personas trabajando en el campo donde la relación finalmente es ya tratemos de funcionar nomás. Claro. Y donde la visión era otra. Entonces, claro, volvemos, digamos, al principio de cuando miremos nuestro pasado es tratar de no juzgarlo con los ojos del presente. Porque ellos no tienen la información, no tenían la información que tenemos nosotros ahora. ¿Sí? ¿Qué está haciendo que efectivamente estemos ahora con mayor cantidad de esta situación? Primero, que se normalizó. Durante mucho tiempo, en el sur de Chile, si tú eras madre soltera, le podías echar la culpa al trauco. ¿Sí? Y efectivamente, lo popular te decía, no preguntes más, es el trauco, el papá. Y listo. ¿Sí? Con lo cual se ayudó muchísimo. En la actualidad eso ya no pasa porque ahora existen las denuncias por violación. ¿Sí? Lo que no sucedía en ese entonces. Ese es un punto. Para que no se juzgara en ese caso a la niña que había quedado embarazada. Pero en el resto de Chile sí se juzgaba a la persona que quedaba embarazada. Entonces eran pocas, porque una de las cosas que tenía es que obviamente no puedo tener relaciones porque y si me juzgan. ¿Sí? Pero hoy en día eso ya no pasa. Con los adolescentes de ahora, las relaciones son parte incluso habitual de muchos adolescentes.
y donde no piensan, porque el adolescente todavía no tiene la capacidad madura de autogestionar su propio control, donde no piensan las consecuencias, ellos van nomás. Acuérdense que por historia existen en todos los países las famosas infanterías. La infantería eran efectivamente cabros adolescentes y niños que se les daba la orden y iban nomás porque no miraban las consecuencias. Pero hoy eso ya no se mira mal. Hoy en día la gran mayoría de las personas ya no mira mal a una madre embarazada soltera, ¿sí? Sino que la mira como es parte de la vida. Incluso me ha tocado en la clínica, cuando estaba atendiendo a una chica de 12 años, que le había pedido a su mamá que se separaran. Porque estaba quedando afuera del grupo. Porque todas sus amigas, los papás estaban separados. Sí. Y todas hablaban de que para el otro lado. me celebran el cumpleaños 2 veces. Claro, y puedo pedirle a cada uno regalo y me atienden como reina, y si yo pido algo y reclamo y uno no me lo da, voy donde el otro y me lo da. Bueno, eso pasaba ya antes, pero había más comunicación entre los papás. Ahora ya no. Ahora hay competencia entre los papás. Entonces, al pasar esto, ya vemos que hay una situación de cambio. Y el cambio es de que la situación ya no se mira igual. Ya una madre soltera no se mira igual, un niño con padres divorciados, incluso si lo mira estadísticamente, podríamos decir que la proporción es prácticamente incluso más padres separados que casados. Yo me imagino que sí. O sea, no he visto así números, pero si uno busca a su alrededor, claro. Es mayor. Podríamos verlo claro como un buen síntoma justamente porque, como te decía antes, ya se está dejando de aguantarse y mejor tomar una decisión más sana, entre comillas, que es cada uno llevarlo por su camino de la mejor manera posible. Se normaliza, digamos, porque ya no hay tanto juicio, como dice Cristian. Entonces, uno puede tomar decisiones que sean lo más acercado a sentirse mejor, a tener una mejor vida en lo mental. Y por ese lado es muy positivo al menos que se hable cada vez más de salud mental, de los problemas de salud mental, de los problemas de familia. Estoy separado, estoy separada, qué sé yo, a los 40, a los 50, porque también son temas para las personas, el separarse, el qué voy a hacer con mi vida, ya soy adulto, qué sé yo, no voy a tener pareja, etcétera. Entonces, claro, hay muchos temas tabú, pero qué bueno que se hable harto de salud mental, de los problemas que hay de salud mental, de los problemas familiares, porque eso va a ir ayudando justamente para que nos vayamos sintiéndonos comprendidos y teniendo más herramientas y estrategias para sacarlo adelante, de las cuales aún así dependemos igual de un contexto también de red de apoyo, porque mucha gente también no se separa porque también no tiene quizás a nadie más afectivamente. Entonces por eso también no aguantamos, porque no tengo familia presente, no tuve. Entonces tú como pareja eres la única persona que, a pesar de que nos llevamos mal, me das un poco de cariño y eso me sirve. Y a veces hasta en dependencia financiera. Dependencia financiera, principalmente, claro, también ese es otro tema y terrible también, donde se llega a soportar temas de violencia justamente, principalmente afectando a las mujeres, porque claro, hay un contexto también que también influye, como te decía, cultural, social, lo individual. Siempre lo que te habla de salud mental va a tener un poco de todo, pero por eso hay que hablar, y este espacio de Freud Toca la Mente es muy maravilloso porque hablamos de los temas que no se hablan. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Igual quería un solo punto, y es de que me he dado cuenta ahora que conversamos esto, lo llevo a la clínica con mis pacientes y me he dado cuenta que efectivamente va a depender también de la edad. Porque en algunos casos, claro, al principio, cuando por ejemplo, alguien de la pareja no tiene suficiente preparación, entonces empieza a cuestionarse de qué voy a hacer, situación financiera o dependencia financiera. Otras que tienen que ver con quién te va a querer a ti, guatón, cómo estás, y mírate y todo el cuento, y efectivamente la persona termina creyendo, y por eso no me separo porque no hay nadie que me pueda querer. Pero pasados los 40, a los 50, el cambio es otro. La gran mayoría de mis pacientes me dicen, yo la situación la tengo resuelta, sobre todo las mujeres. Si lo que no quiero es quedarme sola. No quiero que a los 60 me pase algo en el baño y nadie esté ahí para ayudarme. Por último, este gallo está ahí. Ni me conversa, ni me habla, y es lo que más odio. ¿Sí? Que no me hable. Pero por lo menos sé que si me llega a pasar algo, él va a estar ahí. Qué increíble. Claro. ¿Por qué pasa eso de que de repente lo mismo que aceptamos cuando estamos empezando una relación y para nosotros no es problema, pasa entre años y ya no puede, pues, no puede ser que tú no laves la loza o que no sepas lavar la ropa, y al principio eso nunca importó, pues. ¿Por qué no seguimos con ese mismo nivel de tolerancia y aumentamos la exigencia en el relacionamiento? Porque
uno como que se olvida que en ese entonces, claro, existe esa parte del enamoramiento, ¿cierto? Y después, bueno, todas las relaciones, ese un desgaste natural, pero ¿por qué después toleramos menos? Y cosas que antes para nosotros pasaba por alto, ¿cierto? De que, no sé, pues no hizo la cama, no sacó la toalla, que es las cosas comunes de todos los relacionamientos que al final suman y para el desgaste, ¿cierto? Y al final terminan en algo mayor, pues. Claro. Bueno, el exceso ahí de, como dices tú, en la etapa de enamoramiento, el exceso de oxitocina, dopamina y todas esas hormonas que hacen que se nublen justamente ciertas habilidades que tenemos para enfocarnos en las cosas negativas. Se bloquean y uno le ve todo bueno justamente a la pareja, porque esa sensación de enamoramiento es muy placentera, es muy agradable, genera mucho bienestar y el cuerpo ahí internamente hace lo suyo. Entonces, ya a la larga, con la costumbre, porque ya esa etapa de enamoramiento ya pasó, con la costumbre de vernos ya no se liberan esos neurotransmisores de la misma forma. Entonces ahí ya uno, digamos, va haciéndose un panorama o va poniéndole atención más a estos aspectos que uno le considera negativos. Y ahí es donde lo bonito de la relación, de cómo lo construyen. Pues ahí se puede ver, digamos, qué tan sana o insana es una relación para ver cómo se llevan después de esa etapa de enamoramiento. Yo creo que por ahí se puede ir construyendo. Pero bueno, esa es una parte, ¿no? El tema de los neurotransmisores que también hacen lo suyo en esos procesos. Por eso, primero todo bonito, pero después ya se va desapareciendo esa imagen. Sí, hay un libro que lamentablemente muchas mujeres cuando lo leyeron lo volvieron un bestseller, ¿sí? Pero en realidad es un libro que podríamos decir que es una receta para las relaciones de pareja, que es Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Me da risa porque efectivamente el hecho de que lo hayan vuelto bestseller es que no se lo leen como una receta. Se lo leen como un libro simpático, nomás donde dicen verdad y cosas por el estilo. Al punto de que en Chile hay una psicóloga llamada Pilar Sordo que termina copiándolo, pero sin citar autor, que es la Pilar Sordo. Y se inventa, entre comillas, este libro de Viva la Diferencia. Que si tú te lo lees y te has leído antes Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, te das cuenta que es lo mismo con parafraseado nomás. ¿Y cuál es el punto? Que efectivamente el hombre, cuando está en la etapa de enamoramiento, tal como decía Pavel, tenemos los neurotransmisores a tal punto de que efectivamente esos neurotransmisores están a full activándose y está todo el sentido, entre comillas, como de cacería. Estoy cazando. Y esa cacería es emocionante. Por eso es que la gran mayoría también de los hombres caen en infidelidad. Y es de que aparece otra persona que me provoca esta sensación de que tengo que cazar. Eso, si uno lo mira, se ha desarrollado en el cerebro de la gran mayoría de los hombres por miles de años de evolución. Porque antes los hombres eran cazadores. O sea, y la caza se hacía exactamente de la misma forma. O sea, tú vas, te organizas, no necesitas hacerla en compañía. Por eso que los hombres podemos vivir solos. No necesitamos ir a comprar al supermercado junto con... Ni ir al baño. Ni ir al baño junto con, ni nada por el estilo. Se hace en compañía. ¿Por qué o sea, no se hace en compañía, sino que se hace solos? Puede ser en grupo, pero este grupo tiene que estar separado. ¿Por qué? Porque si vamos en compañía, la compañía obviamente te habla. Y al hablarte se escapa la presa. Entonces no puedes hablar. Entonces por eso los hombres cuando vamos a comprar y vamos juntos, cada uno por su lado, etcétera, etcétera, como en cacería. Esa cacería, en el cerebro de la mujer, que la gran mayoría de las veces era una mujer recolectora, y cuando tú estás recolectando, estás pendiente de varias cosas, del hijo, del tire diente de sable, de lo que está recolectando tu mamá, de lo que está recolectando allá, entonces tú vas hablando y vas contando todo lo que vas sintiendo. Por eso que una mujer cuando va a comprar, cuenta lo que siente, así como, oye, fíjate esta prenda que lo siento medio por otro, y lo tiene que hablar todo, ¿sí? Eso ha ido desarrollando un cuerpo calloso de diferencia, que lo que hablamos en una oportunidad, entre ambos hemisferios cerebrales, tanto del hombre como de la mujer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hombre, como está acostumbrado más al silencio, después que casó, se asienta. Se sienta. Y cuando se sienta, deja de hablar porque se comporta como hombre. Y cuando deja de hablar, la mujer piensa que no la quieren, porque no la están considerando, porque no le están hablando. Porque en el mundo de la mujer, el compartir lo que sentimos es lo que tiene que hacerse. En el mundo del hombre, el compartir lo que hacemos no, es el valorar. ¿Sí? Entonces, el hombre va a ser feliz mientras la mujer lo valore, y la mujer va a ser feliz mientras el hombre la escuche y comparta lo que siente. Pero fíjate que eso, en el mundo contrario, es totalmente aberrante.
que un grupo de mujeres no te quiera escuchar, significa que es maltrato. Ujú. O un grupo de hombres no te quiera escuchar, significa que es maltrato. Que es la posición normal entre los hombres. Y en el caso de la mujer, que una mujer te hable mucho, te termina cansando. Y efectivamente hay muchos estudios que señalan que cuando una mujer habla cierta cantidad de tiempo, el cerebro del hombre se apaga. Se apaga a seguir escuchando esa información. Wow. El ejemplo más típico. Voy a ir al mall a comprar. No, sí, eso. Hay ¿Sí? mucha diferencia entre uno y otro. Acompáñame a comprar y ya el hombre está diciendo, ah, qué lata, acompañarla a comprar. Cuando ya estamos en relación de pareja hace Sí. rato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que para el hombre la casa es voy, caso, listo, Ajá. presa, listo. Sacamos. Así lo hago yo. Así de simple. Así de simple. Si me mandan a comprar leche, voy y saco la leche y listo, me devuelvo. Ajá, ajá. ¿Sí? En cambio, ella cuando compra lo que hace es que ve la textura, mira este color, pero como te gusta, ¿cuál color te gusta más? Ajá. ¿El rojo o el azul? Los dos se te ven bonitas. No, pero no me estás ayudando. Dime, ¿cuál te gusta más? El rojo. Pues no te gusta el azul. Ajá. No, o sea, sí, también el azul está bonito, etcétera, etcétera. Y eso termina mermando, digamos, la relación. Y es que no entendemos cómo funciona el cerebro del otro. Entonces, para eso, de verdad, léanse el libro Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, y vuelvan a hacer algunos trucos que salen ahí. Por ejemplo, si usted, mujer, quiere lograr de que su hombre haga muchas cosas, no solamente trátelo con cariño, sino que dígale mi Superman, mi Batman y todo eso, y le aseguro que ese hombre va a hacer lo que usted quiere. Si usted, hombre, quiere efectivamente llevarse mejor con su mujer, no le arregle nada. Ujú. ¿A qué me refiero? Si la mujer le está contando que se lleva mal con la mejor amiga, no le diga cámbiese de amiga, Ujú. pues le está cortando la conversación. Dígale, ¿sabes qué? Yo en tu lugar me sentiría igual. Me sentiría igual, o sea, comparto lo que me estás diciendo, tienes razón. Ujú. Y como dicen algunos terapeutas, mueve la cabeza como hombre cada cierto tiempo, como si la estuviera escuchando y efectivamente se va a llevar mejor. Entonces, a la gente en general, no se lea ese libro como si fuera un bestseller, que lo es. Ujú. Léaselo como recetario. Ujú. Y si quiere mejorar la relación de pareja, vaya capítulo a capítulo haciendo lo que sale ahí. Tiene dos formas de leerla. Lo lee entero y luego va capítulo a capítulo o simplemente empieza capítulo a capítulo. Pero se lee un capítulo y lo aplica. Se lee otro capítulo y lo aplica. Oye, nuestro lado más primitivo ha pasado por alto todos esos años de evolución humana y sigue con nosotros. Es una cosa increíble. Es que es así la evolución. O sea, tenemos 5 dedos por algo. Y no, Es no la hay, esencia. claro, no de hay cada uno. posibilidad que no tengamos esto a menos que nazcamos con una malformación. Ajá. Ahí pasa que, claro, pues se combinan al final dos cosas, o se terminan combinando dos cosas, que es justamente la parte evolutiva, donde venimos, algo que no se puede negar, y la parte cultural, que también pone lo suyo, que también se transforma después en una guerra de sexos que generan los medios, todo lo que hemos hablado, que son las cosas que nos bombardean y que nos llevan a veces a cosas más negativas, cuando podemos tomarnos estas diferencias de una forma más positiva y más sana para la convivencia. Ujú. Pero que es lo que no hace los medios, que no nos ayudan. Pues, como te digo, se va más principalmente en lo negativo, en juzgarse el uno al otro, en criticarse el uno al otro, en bombardearse. Y ahí se va construyendo justamente un sistema cultural que genera esas desigualdades, por así decirlo, esas diferencias, en vez de tratar de aunar los criterios o de fomentar relaciones más sanas entre hombre y mujer y al final entre personas en general. Porque nuevamente volvemos a la multifactorialidad de que nosotros somos seres que dependemos de nuestra evolución, nos vamos construyendo, tenemos que tomar eso, entenderlo, bajarlo al nivel de la sociedad hoy actual y a partir de eso entender los factores culturales, individuales, etcétera, para contemplar la salud mental de las personas, manejar los conflictos de mejor forma, que es lo que se ve tergiversado con lo que llegamos al inicio de la conversación, que fue el bombardeo de los medios, las relaciones familiares, la cultura justamente, que va más por un lado a veces negativo, más de dañarnos de competencia, como también lo comentaste, o sea, mucha competencia, mucho individualismo. Y hay que pensar más justamente a nivel de sociedad, ¿qué necesitas tú para hacerte sentir bien? ¿Qué necesito yo para hacernos sentir bien? Y ahí, digamos, crear una sociedad más sana, que eso al final va a llevar a personas más sanas. Si nosotros dependemos de cómo está nuestra sociedad en general, por las personas que nos rodean. Entonces ahí se conjugan varias cosas. Claro. Entonces, ese medio y esa exposición a lo que nos vemos bombardeados incluso por noticias, ¿cierto? Redes sociales, que ahora se ve, en el caso de mi abuelo veía a su mujer porque él vivía en el cerro y bajaba una vez al mes a la ciudad, entonces
ella era la mujer que veía. Pues. Hoy día uno abre el teléfono y tiene un montón ahí de estímulos. Pues. Claro. Entonces es mucho más fácil distorsionarse en ese sentido. Sí, pues caemos como te decía, en aspectos bien negativos, pues justamente, o sea, a veces ese cerebro primitivo te puede llevar justamente a acciones que no son las sanas para una relación, por ejemplo, de pareja. Como se dice harto, o sea, existe harto ese tema cultural de que del hombre muy infiel o que no se puede creer en todos los hombres. Y claro, hay un detrás justamente, pero que no es una razón para justificar esa acción, porque también la cultura no ayuda, porque lo fomenta, porque lo facilita, porque crea una cultura igual a veces un poco tóxica entre hombres de esconder, por ejemplo, no contarle a tu pareja, entre los amigos, no contarle a la pareja que estuviste con otra, cosas así, cosas que culturalmente son dañinas justamente, y ahí es donde a eso me refiero con que la cultura debiese aportar en que todas estas diferencias que tenemos, sean evolutivas, individuales, genéticas, qué sé yo, las podamos llevar de la mejor forma posible, pero la cultura le da ese toque que nos lleva, como te digo, un camino quizás más negativo, más de también lo mismo, pues el hombre como el hombre proveedor, el hombre justamente cazador, y que cuando la cultura hace que el hombre sea como únicamente en esa, ¿cómo llamarlo? En esa postura de hombre proveedor, de traer las cosas a la casa y no responsabilizarme en las cosas del hogar, por ejemplo, domésticas, nuevamente, ahí la cultura hace lo suyo y lo fortalece. Y ahí es donde tenemos que remar para el otro lado y viceversa. Pues. En la cultura, insisto, los seres culturales nos determinan mucho y quizás a veces más para un lado negativo. Oye, ya estamos prestes a finalizar, pero también hay otra cosa ahí que es la búsqueda de reconocimiento, que en el caso de una pareja, por ejemplo, ambos quieren que su esfuerzo sea reconocido, y en el caso incluso laboral también, uno siempre anda en busca del reconocimiento de los demás. Eso también es algo casi primitivo, ¿no? Que viene con nosotros desde hace mucho y es algo como del ser humano. Buscar ser reconocido, buscar que su actuar sea visible, o sea, que las personas lo vean como algo... No, la verdad es que no... A ver, lo que pasa es que lo estoy pensando en dos puntos. Uno, reconocimiento como socialmente ser una persona reconocida, o reconocimiento dentro de una discusión de pareja de quién hace más cosas por la familia, que son dos cosas distintas. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo que he visto más en las parejas es el reconocimiento interno. ¿Cuál reconocimiento interno? Cuando, por ejemplo, la pareja está discutiendo y quién hace más por la familia, por los hijos. No, y eso llega siempre... Claro, pero tiene que ver con un sentido de precisamente biológico, que es que yo puedo solamente mirar lo que mi cerebro me permite mirar. ¿A qué me refiero? Que como yo paso todo el tiempo conmigo mismo, es obvio que siempre voy a saber todo lo que yo hago y no lo que hace la otra persona en la pareja. En el caso de la pareja siempre va a mirar exactamente lo mismo, todo lo que ella hace, sin mirar todo el tiempo lo mío. Entonces, por eso es que cada uno tiene la percepción de que efectivamente yo hago todo. Por ejemplo, en el caso del esposo proveedor, de que, claro, pues yo me deslomo, tengo que vivir con esa manga de pesados en el trabajo y aguantarlos ¿para qué? Para traer la plata para acá, y no es fácil tampoco traer la plata para acá a la casa para que se puedan alimentar, etcétera, etcétera. Y ella reclama con que ella se lo pasa todo el día sufriendo con los cabros chicos, que se lo viven peleando, que se lo viven y que yo no hago nada. Pero es esencialmente porque el cerebro no puede ponerse en la posición del otro porque no tiene la capacidad, digamos, de mirar todo lo que vio el otro en el día. Y por ende, considero lo mío como superior. Hay varios estudios que hablan de eso, de esa capacidad de no mirar tanto al otro, sino el mío, y pensar de que, claro, yo hago mucho más en el esfuerzo matrimonial que el otro. Esa es una de las miradas. Y la otra mirada es que me he dado cuenta de que, claro, el reconocimiento, cuando es para afuera, no es dentro de la familia, se da mayoritariamente en los hombres, no tanto en las mujeres. Como que las mujeres, por ejemplo, tratan de, en el mundo del trabajo, trabajar más en consonancia y en grupo. Por ejemplo, me tocó hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, asesorar a una mujer que estaba precisamente trabajando en un cargo muy importante en una empresa, y cuando ella llegó a esa empresa, una de las cosas que no le gustó fue que ella trataba de trabajar y que le dieran esta retroalimentación de cómo lo estaba haciendo. Pero eran todo el resto puros trabajadores hombres.
Y cada uno trabajaba en su puesto y se pegaban las palmadas, vamos a fumar, etcétera, etcétera. Y generalmente la excluían a ella. Ella era ella sentía que la excluían porque no le entregaban esta retroalimentación que esperaba ella que le entregaran, ¿sí? Hasta que empezamos a revisar todo esto de que los hombres dentro del trabajo se comportan de otra forma y que precisamente muchos hombres, cuando estás trabajando en algo que ya conoces y viene alguien a sugerirte que hagas de otra forma, no lo recibimos de buena forma, porque lo vemos como una intromisión. Pero en el caso de las mujeres, eso mismo no lo ven como intromisión. Lo ven como, me está considerando. O sea, en definitiva, podemos trabajar bien. Cuando ella aprendió a mirar esto otro, efectivamente se le facilitó considerablemente todo lo que era el trabajo y ahora la persona, esta chica, está gerenciando una gran empresa que está rodeada de hombres y lo está haciendo muy bien. Maravilloso. Claro, ahí, bueno, también probablemente quizás se dan, también está ocurriendo ahora el tema de la segregación vertical que existe, en el tema de la oportunidad de llegar a lugares de poder de las mujeres, que todavía hay una gran brecha en eso, y probablemente ahí, claro, para el hombre se da una cierta suerte de competencia, que quizás es más fácil y para la mujer es el doble de difícil y ahí está esa quizás búsqueda de reconocimiento. No sé cómo lo en no he analizado al respecto, pero como tienen mayor dificultad justamente para acceder a esos cargos de poder, también se hace quizás mayor la necesidad de buscar ese reconocimiento. No sé, así en el hombre, como tú dices, que hay mayor necesidad, también se le da más fácil, hay mayor competencia, porque ellos pueden acceder quizás, entonces como somos varios, entonces se compite más. No lo sé, ahora estoy lucubrando, pero sí también concuerdo que en el hombre se da mucho más como esa necesidad de ser reconocido, de ser alguien. Entonces nuestro primitivo... Nuestro cerebro tiene su... Claro, nuestro cerebro primitivo va a estar acompañándonos a través de la filogenética, la ontogenética por siempre. Y hay que pensar que en la sociedad moderna llevamos una pizca de años, no sé, un 5%, y el cerebro primitivo, digamos, el ser humano primitivo, son 95% de nuestra existencia. Entonces está muy inculcado ahí todavía ese cerebro. No estamos todavía cómodos en esta sociedad moderna. Hay muchos choques culturales aún. Y ojo, que van a venirse muchos más choques culturales. O sea, la otra vez me habían pedido un taller. Yo hice clase en la Universidad del Biobío, acá en Chillán, de manejo de conductas, problemas en niños, niñas y adolescentes para profesores. Más o menos como fueron 3 años. Pero te estoy hablando hace fácilmente 20 años atrás o quizás menos. No podría dar ese taller ahora. Porque por lo que ha cambiado. Por lo que ha cambiado. Porque los chicos son completamente distintos. Los chicos de ahora tienen un pensamiento de que se les debe mucho. Que ellos pueden imaginar un derecho que ellos tienen y lo reclaman como si fuera un derecho real. ¿Sí? Entonces, está muy compleja la situación. Por ejemplo, esta entrevista que dio una alumna de pedagogía que estaba haciendo la práctica y en el curso no la dejaban realizar la práctica. Ajá. No la dejaban. Sí, y claro, la chica pudo haber apelado claro, me están haciendo esto conmigo porque soy mujer. Pero no le dan cabida para eso. Apeló a la solidaridad también del resto de las chicas que eran alumnas. No le dieron cabida, no le dieron pelota. Entonces, la condición actual es complejísima en el trato con los niños, niñas y adolescentes en general. Entonces, es muy complicado. También, durante mucho tiempo, trabajé en aldeas infantiles SOS y me di cuenta de cómo era el trabajo que hacían las encargadas, las educadoras de trato directo, que en ese entonces se denominaban madres y tías SOS, donde efectivamente pudieron trabajar por años sin mayores problemas, hasta que los chicos empezaron a precisamente no aprendieron sus derechos y deberes. Ellos inventaron algunos derechos y empezaron a hacer muchas cosas que finalmente ya la figura de la madre y la tía no funcionaba en la aldea. Y tuvieron que ser educadoras de trato directo. Y que son reemplazables fácilmente porque los chicos te ponen una denuncia por cualquier cosa. O sea, tú como educadora de trato directo no hiciste lo que alguno de los chicos quiso y te ponen la denuncia y listo. Te jorobaron la vida para siempre. Entonces es muy difícil trabajar actualmente en muchas cosas con los chicos porque uno tiene que estar como pisando sobre huevos para no romperlos. Porque si llegas a romper un huevo, el manchado va a ser tú.
Y bueno, el cambio es cada vez más veloz y la sociedad avanza a paso gigantado. Por eso me gusta el área forense, porque ahí no hay nadie que me reclame en contra. Oye, otro día pongamos esa temática igual, ¿eh? Porque sería bien entretenido. Algunas veces hablamos algunos temas de eso y la gente comentaba harto acerca de... Yo creo que hay harto interés ahí en esa área. Oye, una grata conversación como siempre. Pasó volando. Pudimos hablar un poco de varios temas, ¿cierto? Espero que la gente que nos ve le haya gustado y bueno, pedirles que también se suscriban a nuestro canal, nos ayudan mucho. Síganos en todas nuestras redes sociales, siempre @FryPodcast. Comenten, compartan, escríbanos ahí qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, sugerencias, siempre estamos ahí aceptando todo. ¿Ustedes están usando más redes sociales ahora o no? ¿Quieren dejar algo o está bien? Las mismas de siempre, ¿no? En mi caso yo soy viejo, así que utilizo Facebook, no utilizo otra cosa. Sí, yo ahora, bueno, yo trato, me cuesta ahí con Instagram promover mi tema de psicólogo infanto-juvenil, como yo me dedico igual a la atención clínica. Pero bueno, ahí pueden buscar en Instagram, psicólogo Pavel Ferrada, creo, no me acuerdo. Lo vamos a dejar ahí abajito. Bueno, ahí va a quedar anotado. No, agradecer siempre a Luis este espacio, a Cristian, hablar de salud mental siempre es importante, todo lo que uno pueda acercarse para abrazarse, como le decía, yo siempre digo que uno tiene que abrazarse porque el entorno es hostil, para mí, mi visión personal es más hostil que ameno, entonces primero abracémonos, primero me trato con cariño y después nos exigimos, después buscamos, digamos, las pequeñas acciones, como hemos hablado, que nos van a ayudar a sentirnos mejor, a aliviarnos, a buscar los entornos, las personas, lo que les sirva, usarlo. El límite es cuando uno tiene transgrede al otro o se transgrede a uno mismo, eso es lo que no podemos, a lo que no podemos llegar, ojalá, pero cualquier otro método que uno tenga para expresarse, para sentir, hay que utilizarlo, ¿no? Así, para eso existe biológicamente la emoción y la emocionalidad. Ese era como mi mensaje de cierre. No, bien. Entonces, ¿a dónde te pueden seguir? ¿O escribir? No se acuerda. Sí, busque psicólogo Pavel Ferrada. No, lo vamos a poner perfecto. Ahí va, en Instagram. En Instagram. Sí, Psicólogo Pavel Ferrada. Pero tú también tienes un Instagram ahora, Pavel. pero no lo usas. Sí, lo uso la nada misma. Vamos a poner ahí para que te sigan también. No, a mí que me sigan nomás los abogados que quieran hacer pericia, para mí feliz. Bueno, esperamos vernos más pronto ahora. Así es. Esperamos poder coordinar ahí para que nos veamos pronto y esperamos noticias también ahí de ustedes que nos ven, de sugerencias, que lo que les gustaría que habláramos. Así que muchas gracias a ambos, muchas gracias a todos los que nos ven y nos vemos en una próxima. Chao, chao.